Bueno, entonces, cuando uno empieza con la glándula de veneno, entonces uno tiene que recordar qué significa el sistema de defensa para las abejas. Entonces, la glándula de veneno es un conjunto de toxinas que tienen muchos beneficios apiterapéuticos, que eso es lo que están descubriendo muchas personas, o más que descubriendo, es redescubriendo el uso de la pitoxina. Entonces, pues a mano izquierda entonces vemos la imagen que uno siempre encontraría. Y a mano derecha lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo es la glándula de veneno. Entonces aquí en la punta tenemos el aguijón, viene toda la glándula y aquí viene el saco del veneno. Aquí es verdaderamente donde se acumula. Y todo este pedazo es la glándula, todo este recorrido es la glándula. Lo que pasa es que ya está enrollada. Cuando uno la saca con cuidado, entonces viene todo este pedacito enrollado. Y aquí en la punta tenemos la parte alcalina. Entonces, la glándula de veneno es un revuelto de muchas cosas. La pitoxina como tal es un revuelto de muchas cosas. La glándula de veneno lo que le va a permitir a la abeja es tener un elemento que lo va a inyectar dentro de algo para defender la colmena. Entonces, des en cuenta que nosotros utilizamos la palabra defender, no es atacar, porque no es un perro rabioso que ve cualquier cosa que está pasando y de una vez va a atacarlo, no. La colmena está defendiendo. O sea, ellas son territoriales y defienden. Entonces, aquí vemos todo este segmento y aquí en esta parte donde está la musculatura de la glándula de veneno como tal, estaría pegado el intestino. Cuando la abeja pica, entonces queda parte del intestino aquí pegado, se desprende toda la glándula de veneno, se desprende parte del intestino y por eso es que la abeja muere. Ella no muere inmediatamente, se demora en morir, puede demorarse en morir un día o 2 días, pero es por esa razón que muere, no por el acto de picar, sino porque pierde parte del intestino. Entonces, cuando una abeja pica, pues entonces está primero inyectando veneno, todo esto queda oliendo a veneno, y pues eso llama la atención de más abejas para que vengan y piquen. Entonces ya veíamos en otras charlas que se han dado que la abeja tiene sensores en las antenas, con esos sensores entonces detecta los olores, entonces va a detectar el olor a veneno, entonces va a venir otra compañera a picar, va a enterrar el aguijón, se va a desprender, va a quedar oliendo a veneno. Aparte de eso, ustedes se han dado cuenta que cuando una abeja pica, cuando pierde el aguijón, pues ella también empieza a zumbar, tiene un zumbido distinto. Y ese zumbido distinto, pues también va a llamar la atención de más obreras y entonces van a venir más obreras a picar. Y pues, pero eso no puede ser eterno, porque si no se saldrían las 60.000 abejas de una colmena y pues todas se morirían. Entonces el sistema que utiliza la colmena es que llega un tenor, cuando nosotros estamos trabajando con la recolección de apitoxina, es como un olor a banano, del banano que ya está bien madurito, es un olor parecido a banano. Y entonces eso le indica a las obreras que ya deben dejar de picar. Entonces, claro, ahora venimos con la parte de las razas. Pues la abeja europea, las abejas que están defendiendo y las que van a sacar el aguijón y van a salir de la colmena a defender, pues son dos o tres. Una colmena africana, también recuerden que cuando Kerr trae las abejas africanas a Brasil, él selecciona también abejas por mansedumbre. Entonces la abeja africana pues obviamente es más defensiva, pero dentro de lo defensiva que es, que Kerr se trae las más mansas que encuentra. Y cuando ya vienen y se mezclan la europea con la africana, pues encontramos una gran variabilidad. Entonces encontramos abejas que tienen un comportamiento defensivo muy parecido a la europea y abejas que tienen un comportamiento neutro, pero entonces no salen las 4.000 a picar, pero sí salen 300 a picar. Desafortunadamente con el tema de la africanización en nuestro continente, pues y todavía hay muchas muertes, pues, pero no tanto como en los años 60, 70, pues Estados Unidos sacó una película que se llamaba Las abejas asesinas. Bueno, en esa época sacaron todo era asesino, ¿no? Las abejas asesinas, las ratas asesinas, las hormigas asesinas, las pirañas asesinas, tiburón asesino, todo era malo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Con el paso del tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que la misma defensividad de las abejas, a medida que se han ido adaptando los medios, pues ha bajado esa defensividad. Entonces ya las abejas que hoy en día tenemos africanizadas en México, pues son mucho más tranquilas que las abejas que tenían en Brasil en los años 60 o 70. Entonces aquí tenemos toda la glándula del veneno y toda la musculatura. Entonces vamos a darle un pequeño detalle. Entonces aquí ya vemos el aguijón. Entonces acuérdense que el aguijón no es solo una parte, son tres partes, son tres estructuras que están ahí y viene acompañado de todos estos músculos. Entonces esta es la parte muscular, acá hay otros músculos, que lo que le permite a la abeja es, cuando ella pica, entonces esos músculos empiezan a abrir y a cerrar. Entonces, cuando el aguijón les queda enterrado a ustedes en los guantes o en la ropa o sobre la piel, pues ustedes se dan cuenta que el aguijón sigue moviéndose.
Cuando todos esos músculos se están moviendo, entonces lo que está haciendo es, siguen enterrando los estiletes, entonces los estiletes se van enterrando, y ahorita miramos los estiletes, ellos se van enterrando, y sigue bombeando veneno. Entonces, como nosotros trabajamos con abejas tan defensivas, la primera recomendación es que si a usted lo pican, tiene que rasparse el aguijón. ¿En qué sentido? En sentido contrario a donde lo introduce. Entonces, por ejemplo, si este fero fuera el aguijón, entonces cuando lo entierra la abeja, yo debo rasparlo en sentido contrario. Entonces yo raspo el aguijón y lo desprendo. ¿Qué pasaba al principio? Entonces al principio tenían los accidentes con 4.000 abejas, 3.000 abejas que picaban a las personas, entonces llegaban con todos los aguijones y ponían a las enfermeras a que empezaran a sacar los aguijones del cuerpo de las personas. Entonces las enfermeras cogían con pinzas, pero al cogerlo con pinzas lo que estaban haciendo es desocupar el saco del veneno. Acuérdense que el saco del veneno es una bolsita chiquitica que está ahí detrás de toda la estructura de la glándula veneno. Entonces desocupaban el saco del veneno, el saco del veneno que hay aquí atrás, pegado a todo lo que veíamos, la glándula, a todo el hilito que hay para atrás. Entonces la enfermera lo que hacía era terminar de inyectar el veneno. Entonces llegaban los pacientes, los estabilizaban, pero cuando las enfermeras empezaban a secar los aguijones, pues lo hacían con unas pinzas y entonces terminaban de inyectar el veneno. Entonces muchos de los problemas es precisamente por eso, porque no conocemos la anatomía del aguijón y entonces no podemos tomar las decisiones adecuadas. Entonces, cuando los piquen la abeja, entonces uno se raspa para eliminar el aguijón y no terminar de inyectar el veneno. Cuando, pues esta fotografía no es mía, esta fotografía es en un microscopio de barrio, entonces uno lo compara con una aguja hipodérmica. Entonces, des en cuenta, la aguja es una sola que tiene un hueco al interior y por el hueco del interior es por donde va a inyectar lo que se necesita inyectar en la aguja. La aguja es la de la parte superior. Y en la parte inferior, pues ustedes alcanzan a ver que aquí están los dos estiletes y la parte central del aguijón, los dos estiletes. Muchas veces cuando a uno lo pican y hay una infección, es debido a que el aguijón sale por la misma parte que ellas defecan. Entonces, si viene con materia fecal, pues ahí queda la materia fecal en la herida y entonces muchas veces se forma un poquito de pus blanco que puede ocurrir en algunas ocasiones. Entonces, el aguijón, pues desafortunadamente no se puede pegar, hacerle un proceso de esterilización como se hace con una aguja. Entonces, ahí también tendríamos algún grado de riesgo con el uso de los aguijones. Entonces, ahí ven las tres partes, ahí ven los estiletes, esos estiletes, si se dan cuenta, que están en sentido contrario, y pues cuando la abeja pica, entonces va a quedar enterrado el aguijón, pero ella no va a poder sacarlo. Entonces, como se desprende el aguijón, pues venimos con las consecuencias. Entonces, hagan un acto de fe. Esta es una fotografía que intenté tomar esta tarde, pero aquí en la punta alcanzamos a ver que tiene los estiléticos. Ahí viene la parte izquierda, la parte derecha y tiene una parte central que es la que verdaderamente se entierra. Entonces, muchas veces uno cuando está trabajando, pues le queda el aguijón enterrado, se le parte. Entonces, la estructura que le queda es la parte central. Y cuando uno compara el aguijón de la reina con el de una obrera, pues el de la reina es el de la izquierda, entonces lo vemos totalmente liso, y el aguijón de la reina es curvo. Acuérdense que el aguijón también, o en los estadios originales de los insectos, el aguijón es un aparato ovipositor. Entonces el aguijón es curvo cuando está dentro de la reina y la reina pasa el huevo por encima del aguijón, ahí hay una constricción, entonces en esa parte es donde se le pone, donde la espermateca está depositando los espermatozoides, cuando el aguijón pasa, cuando el óvulo pasa por encima del aguijón, entonces ahí se hace la fecundación. Entonces la reina no va a salir a defender, la reina no va a defender. Si ustedes se dan cuenta del aguijón, es el aparato ovipositor. Que la reina pica, claro, la reina pica. Y el dolor de la picada de la reina es diferente. Yo creo que ya perdí la cuenta de las picadas de las obreras, pero de la reina sí llevo la cuenta y la reina solo me han picado 17 veces. Entonces es un dolor distinto. Ella también tiene un vestigio de glándula de veneno, de saco de veneno. Ella tiene un vestigio de veneno. No arde por el dolor, sino yo creo que es por lo que entra curvo, que a uno le queda doliendo como mucho más. El aguijón la reina lo utiliza en el momento de pelear con otras reinas. Ella se defiende si se defendieran con el aguijón, entonces una lastimaría a la otra y ambas quedarían lastimadas. Entonces, si las dos quedan lastimadas, pues sería inoperante si en una colmena ellas se llegaran a picar. Entonces, ella no lo utiliza ni para defensa ni para atacar a otras reinas. ¿Te puedo interrumpir un segundito, Giovanni?
Sí, Me dijiste que te ha picado 17 veces la reina y te has dado cuenta por no solo la curvatura que tiene el aguijón, y vos mismo dijiste que es diferente el dolor. ¿Se analizó si el veneno, ¿sí? Digamos, las propiedades, los componentes que tiene el veneno de la reina es exactamente igual a los componentes de la obrera, o también por el tema de alimentación la composición del veneno es diferente? pues, que sepa la cantidad de veneno es mínima. O sea, a uno le queda ardiendo, no sé, es un ardor diferente. O sea, uno se malacostumbra. Entonces uno sabe que cuando la obrera pica y ella intenta sacar el aguijón, pero es una vaina derecha. Pero como el aguijón de la reina es curvo, entonces yo creo que hace un movimiento allá adentro cuando ella pica y es liso, entonces no se queda enterrado. Entonces, Y hace, y, pero y hace igual recoger la reina, si tuviera algo de veneno, pues recoger ese veneno de la reina, pues sería mucho más dificultoso que lo que nosotros hacemos con el veneno de las obreras. ¿Y las veces que te han picado en distintas veces? ¿O es como si fuese la avispa, que la misma reina, si la molesta, te puede picar varias veces el mismo día y en el mismo momento? No, a mí solo me ha picado de una vez, de una vez. Entonces, y eso, y me pican es precisamente por eso, porque como yo manipulo reinas seguido, vírgenes fecundadas, cuando voy a campo, nosotros marcamos las reinas, tenemos la costumbre de marcar las reinas, entonces pues manipulamos la reina y las marcamos, pues nosotros cogemos la reina directamente y la marcamos. En la misma manipulación de cuando la reina es virgen, como nosotros tenemos una incubadora, entonces nacen en la incubadora, entonces esa manipulación de marcarlas, pesarlas, guardarlas en la jaula, entonces pues eso también genera algo de estrés y entonces pues en esas ocasiones ha sido. Pero mira que es casi una vez por año, entonces no es tan tortuoso. Perfecto. Continúa entonces. Entonces, aquí tenemos otra imagen, una imagen lateral, entonces vemos el aguijón de la obrera, aquí alcanzamos a ver unas goticas de veneno, esta obrera estaba reciente, aquí alcanzamos a ver unas goticas de veneno, aquí vemos el saco del veneno, entonces acuérdense que el saco del veneno va a estar la mayor concentración de veneno, con la mejor calidad de veneno, va a estar alrededor de los 15 o 16 días, que es la época en que ella está de guardiana. Entonces, desde que la abeja nace, empieza a producir el veneno, pero ella empieza a llenar el saco del veneno. ¿Para qué? Para que cuando en el momento en que ella es guardiana, que tiene que dar la vida por sus hermanas, que tiene que salir a proteger la colmena, entonces en ese momento es cuando esa alta concentración de veneno va a garantizar que va a hacer efecto en el objetivo que ella tenga. Entonces, si es una obrera nodriza, si es una obrera recién nacida, pues el veneno no va a tener la suficiente concentración de melitina o de los diferentes compuestos que se necesite y tampoco va a tener una alta concentración. Si es una obrera muy vieja, pues ese saco de veneno pues ya está también desocupado. Y entonces ese saco de veneno que ha sido desocupado porque el aguijón como tal no tiene un esfínter, no hay una llave que le permita concentrar el veneno y que no se le salga. Es más, precisamente por eso es que nuestra ropa, la que utilizamos para trabajar con las abejas, no es recomendable lavarla con el resto de ropa que tenemos. ¿Por qué? Porque quedan trazas de veneno. Y acuérdense que esas microdosis de veneno pueden llegar a generar mayores problemas en el organismo. Es más, conozco de varios apicultores que sus hijos se volvieron susceptibles al veneno de las abejas precisamente por esos descuidos. Entonces uno llega de trabajar de campo, la abeja le ha caminado por encima del overol, como no tiene un esfínter, pues ahí van cayendo pequeñas goticas de veneno. Entonces esas pequeñas goticas de veneno pues van quedando impregnadas ahí y pues de todas maneras pues el veneno sigue siendo funcional. Ahí no vemos el hilo como lo veíamos en la otra porque miren que aquí está envuelto, aquí está enrolladito. Entonces cuando uno lo saca con cuidado pues esta vaina se estira y se estira y se estira. Entonces, dependiendo también de las razas, pues vamos a tener una mayor concentración de veneno y mayor volumen de la glándula. Entonces, todo esto es lo que arma el sistema defensivo. ¿Cuándo lo va a utilizar? Cuando la obrera está de guardiana.
¿Contra qué? Pues contra lo que ella sienta que está atacando la colmena. Dependiendo la raza que tengamos, pues van a salir mayor cantidad de obreras. Tienen, acuérdense en los olores, entonces la abeja africanizada huele más, entonces cualquier sensación de veneno, pues va a ir a trabajar, va a ir a perseguir el olor a veneno y va a empezar a atacar. Entonces, ¿qué ha pasado dime. Hacemos un par de saludos porque se está muchísima gente, ¿sí? Ya el Zoom está completo, tenemos mucha gente en Facebook, vamos a empezar a saludarlos, ¿te parece? Así seguimos. Claro que sí. A ver qué te pongo ahí, ¿sí? A Rafael de Colombia, gracias por vernos. Tenemos también a Luz María de Colombia. Tenemos a Miguel Pineda, muchísimas gracias. A todos les decimos que vayan compartiendo el video, que manden saludos, que le pongan like, así los vamos saludando. Velázquez Jacqueline de Lima, Perú, gracias por vernos. Daniel Zambruno, ¿sí? Desde Arequipa, Perú, también, muchísimas gracias. William Rivas, ¿sí? Desde Honduras, muchísimas gracias. Desde Guatemala, tenemos acá saludos. Tenemos saludos Miguel Pineda desde Colombia. De nuevo, Cristian Cruz desde Perú. Algunos debes conocerlos mucho. Beto Mesa desde México. Pasante de la unidad, él alcanzó a hacer un intercambio de par necesitos. Mirá vos, qué bueno. Luis Espinosa desde Chile, ¿sí? Saludos desde Uruguay, María Garay, muchísimas gracias. Tenemos gente de Salapa, México. Tenemos más gente de México, muchísimas gracias. La verdad, mucha gente. Rocío desde Perú. Acá Paola reafirma, son muy buenos los videos de Enrique Clauser. Mírenlos en el canal de Mundo Apícola en YouTube. Suscríbanse, hay muchísima información. No se van a arrepentir. Desde Jovelí, desde Chile. Marcos de Santiago de Chile también. Tenemos acá, ¿quién más? Víctor desde Los Ángeles, Chile. Venimos con muchos lugares, ¿sí? Desde Meta, Colombia. Seguimos con gente de Colombia. Muy bien. Más gente de Colombia, muy bien. Tenemos de todos los países. ¿Eh? Qué lindo que es el tema de la apicultura. Cómo nos une las abejas, ¿sí? Hay muchas cosas, hay muchas pasiones que unen a la gente, pero yo creo que la apicultura une más que otras pasiones, porque tú mediante una abeja, no, más allá de que hay veces que el idioma es una pared, pero cuando empiezas a hacer gestos o hablar de determinadas cosas se entienden en cualquier idioma. Así que, digamos, es apasionante y, bueno, Giovanni, creo que yo también amamos lo que es la apicultura, por eso lo molesto y le digo siempre, hagamos cosas. Andrés desde Buenos Aires, muchísimas gracias. Tenemos a Pilar desde Chile, a todos les decimos, vayan poniendo like, saluden, pónganle deditos que le gusta, corazoncitos a Giovanni, que Giovanni siempre le gusta eso, él contesta siempre, así que después las preguntas las va a contestar. José Luis desde Santa Cruz, Bolivia, muchísimas gracias. Gente de San Martín Meta, Sandra, muchísimas gracias. Desde México, bueno, algunas vienen. Paola, te pido que te guarde las preguntas para más adelante, así no la dejamos después y nos olvidamos, ¿sí? Fabián Maus, desde la Prida, Argentina.
nuevamente, Alberto, desde Corrientes, Argentina, te extrañamos, Alberto. Así que bienvenido nuevamente. Cusco, Perú, Noel, gracias por vernos. Gente de Antioquia. Tenemos mucha gente. Alicia Chaco, Argentina. Se deben conocer muchos, entre ellos gente de Honduras. También empezamos a tener gente de Honduras. Así que bueno, Giovanni, seguimos con la charla, porque si no vamos a encontrarnos con un montón de saludos. Cada vez hay más gente. En el Zoom hay un montón de gente. Les pedimos que, ¿cómo se llama? Que vayan poniéndoles like, así después Giovanni los va contestando a todos, así que, y de verdad, a todos los que están preguntando y me estoy salteando las preguntas, espérenlas al final, porque es una pena, y veo por lo menos ya Paola, Luis Espinosa, pusieron interesantes preguntas, y yo las quisiera responder al final, en el momento que todos podamos hablar y todos estemos atentos a lo que pregunta cada uno para que no sea repetitivo y para que Giovanni siga hablando de todos los temas, ¿sí? Por eso les digo, los estoy pasando algunos por alto, pero ya les voy diciendo, les vi las preguntas, pero traten de guardarlas o repetirlas para más adelante, porque hay muchísima gente que queremos saludar y gente que después, como pone su saludo, nos queda muy arriba después las preguntas para irlas a buscar, ¿sí? Así que bueno, hacemos la segunda tanda y frenamos acá, Giovanni, porque si no, vamos a tener que hacer un programa de saludos para ti, porque tienes muchos seguidores. Cada vez que tú das una disertación, tienes muchos seguidores. ¿Cómo lo llaman ustedes allá? ¿Un teletón? ¿Una cosa así? ¿Lo llaman cuando son muchas horas que la gente está conectada? El teletón es para pedir ayudas. Bueno, acá vamos a pedir, más que ayuda, vamos a pedir saludos para Giovanni. Vamos a hacer un programa, ¿sí? Así que bueno, listo, Giovanni. Vamos a ponernos porque la gente quiere saber de este tema. Así que, bueno, ahí está, apiarios. Entonces, esta imagen es en Santander. Entonces, Santander es una zona en donde la gente cultiva cacao, hay café, hay caña de azúcar para hacer panela, para hacer pilón. Más o menos en ese rango podríamos tener a Santander. Santander es muy curioso porque Santander tiene muchas montañas. Entonces, acuérdense, el proceso de africanización en Sudamérica empieza por Brasil, empiezan a salir enjambres, esos enjambres empiezan a colonizar los diferentes sitios. ¿Qué pasó aquí en Colombia? Aquí en Colombia la gente tenía abejas europeas y las tenía cerca a la casa, cerca a los cultivos. Cuando llega la abeja africanizada y se mezcla con las europeas que se tenían, entonces las reinas salían a fecundarse, la fecundaban los zánganos que tuvieran algo de sangre africanizada, y entonces, pues, por ende, todas nuestras abejas se volvieron africanizadas. Entonces, más o menos, esto es un apiario típico en Colombia. Entonces, se tienen pocas colmenas por la defensividad que se tiene de las abejas. Este apiario es muy curioso. Este apiario tiene un nombre bastante fuerte. Se llaman las paracas, algo así como las que defienden en exceso. Para llegar a este apiario, que es lo normal aquí en Colombia, para llegar a este tipo de apiarios uno tiene que caminar más o menos 300 metros en medio de la montañita, en medio de los árboles, ir esquivando abejas, tanto de ida para el apiario como de la salida del apiario. Entonces, esa alta defensividad fue uno de los primeros factores que nosotros empezamos a ver y uno de los principales factores que nosotros empezamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque si uno quiere trabajar en polinización de cultivos, si uno quiere trabajar verdaderamente con las abejas, pues tiene que tener unos animales que sean mucho más mansos. A los que vieron las primeras imágenes de los primeros Zoom que hicimos, que alcanzamos a empezar más temprano, podíamos hacer cosas desde el apiario, pues uno llega al apiario y actualmente uno está más tranquilo. O sea, uno llega al apiario y si no destapa las colmenas, pues ellas están ahí tranquilas.
Obviamente después de destapar las colmenas, pues ya empieza a haber un movimiento mayor de abejas, pero también cuando uno sale del apiario por el tema de los encerrados y el manejo y de la selección que nosotros hemos hecho, pues las abejas lo siguen a uno más o menos 50 metros, 20 metros, pues dependiendo la temperatura, dependiendo también qué tantas colmenas uno destapó, pero rápidamente vuelven otra vez a la normalidad. O sea, no es como antiguamente que ustedes pueden escuchar, o las personas que trabajan con abeja africanizada, o los que han escuchado el trabajo de abeja africanizada, que a uno fácilmente lo pueden perseguir 1 kilómetro. Entonces, eso pasaba con estas colmenas. Entonces, cuando empezamos nosotros a trabajar con la extracción de veneno, pues, ¿qué es lo primero que uno necesita para extraer veneno? Entonces, uno tiene en la cabeza que las abejas más agresivas son las que tienen mayor cantidad de veneno. Entonces, eso todavía no está tan estudiado, porque de todas maneras, si eso fuera cierto, las abejas africanizadas, que es lo que tenemos como la raza más defensiva, las abejas africanizadas tendrían unas glándulas de veneno inmensas o grandísimas. Y lo que ellas tienen son células receptoras para ese tipo de olores. Ellas reaccionan es al olor rápidamente, no por la cantidad, no por la concentración. Entonces, en este tipo de apiarios, que las abejas son más defensivas, uno empieza a destapar la primera colmena y ese zumbido de las abejas, eso que una abeja pique. Hay mucha gente que acostumbra a utilizar guantes de carnaza, los guantes de carnaza son gruesísimos, precisamente para que la abeja no lo pique, pero eso no significa que la abeja no pique el guante y quede pegado el aguijón ahí. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de overoles, ese tipo de guantes, des en cuenta que eso es manejo, entonces lo que está generando es que las abejas se pongan más nerviosas, porque siempre va a estar oliendo a veneno. Los guantes van a quedar con los aguijones enterrados. Yo no siento que me piquen, pero queda ahí pegado el aguijón, quedan pegados los aguijones y pues sale otra abeja y pica, sale otra abeja y pica. Y si yo empiezo a trabajar la primera colmena, pues ya se pueden dar cuenta que acá hay 16 colmenas. Pues cuando termine la colmena 16, tengo todo el apiario alborotado, estoy lleno de aguijones en mis guantes, estoy lleno de aguijones en mi ropa, y pues obviamente eso hace que las abejas salgan a circundar y a revolotear y a molestar a todas las personas que estén cerca. Giovanni, entonces, ¿qué me dices entonces? ¿Que la abeja africanizada o de raza más defensiva tiene un instinto o más desarrollado el instinto del olor? ¿Por eso es más Tienen más defensiva? células Con sensitivas, respecto tienen más a células. Sí, claro, o sea, y eso está, esos conteos sí están en comparación con raza. Ahorita no me acuerdo el nombre del investigador, se lo estoy viendo, pero cuando empiezan a mirar ese tema de olores, se empiezan a dar cuenta que en las antenas de las abejas, esos huequitos que ellas tienen, esas encinas que es por donde entra el olor, la abeja africanizada tiene más de un tipo de células, son 6 tipos de células, entonces uno de esos tipos de células son las que le permiten detectar el olor al veneno, entonces, a uno de los componentes del veneno, entonces por eso se exacerba mucho más rápido. Entonces cuando se compara con razas europeas, con razas que normalmente son mucho más mansas, no tienen esa reacción como la africanizada, pues entonces empiezan a darse cuenta que es eso. Pero si yo tengo un encerrado alrededor de mis colmenas, si yo tengo el encerrado, si yo aplico muy bien el humo, entonces inclusive también hay personas que dicen que uno debe aplicarle humo a todas las 16 colmenas antes de destaparlas, pues no, de lo que yo he trabajado con las abejas, por muy defensivas que sean, entonces uno le aplica bastantes bocanadas de humo dentro de la colmena, porque también es la otra, o sea, muchas veces nosotros no sabemos manejar el ahumador, entonces lo que hace la gente es empezarle a echar humo a todas las abejas que ve volando, o sea, la abeja que está volando o está llegando a la colmena de pecorear o va a salir a pecorear y algunas se están defendiendo, pero de todas maneras en donde hay mayor cantidad de obreras que pueden salir a defender es dentro de la colmena. Entonces yo debo aplicar humo dentro de la colmena. Por eso es importante saber prender el ahumador. Entonces el ahumador uno debe prenderlo, debe ser un humo denso, o sea, que ocupe todo el espacio, que uno ve la nube de humo, porque cuando lo meta dentro de la colmena, pues lo que está haciéndole es despertar el instinto. En las antenas está despertando el instinto de ese proceso de quema de la colmena. Acuérdense que las abejas, la parte de África, en África, pues lo que hacían los africanos era ir con antorchas y empezar a quemar la colmena, pues matar la línea de defensa y ahí sí acceder a los panales. Entonces, esa concentración, esa subida de concentración de partes por millón del humo, más o menos normalmente de CO2, está en una colmena de 300 a 400, pues dependiendo también del entorno, ¿no?
pero digamos que más o menos en una colmena debería estar en 300 a 400, yo lo debo subir a 800, a 900, si es una colmena más defensiva, pues mayor cantidad de bocanadas, lo que va a hacer es subir esa concentración de CO2, y las abejas lo primero que van a reaccionar es ir a consumir miel. Entonces, ¿por qué van a consumir miel? Porque la miel es la energía que ellas van a tener para poder sobrevivir si se quema la colmena. Entonces, por ejemplo, hay algún grupo de hormigas que cuando uno destruye el nido, por lo menos las que empiezan a hacer nido encima de las colmenas, que tienen todos los huevos, uno empieza a destruir y esas hormigas lo que hacen es coger las larvas. Cogen los huevitos, las larvas y se las llevan. Pero Apis no se lleva las larvas. Apis no se lleva el pan de abejas. Apis lo que se lleva es energía y esa energía va en el buche de melario. Entonces, por eso también quería dejar la parte del sistema digestivo en la segunda parte de la charla. Entonces, volviendo al tema de los apiarios. Entonces, y disculpa, y que vimos las conferencias anteriores, que la pueden ver, que le hicimos contigo y con el doctor Tello, que fue que depende la raza con la que uno trabaja, es la cantidad de humo que necesita. Por eso nosotros a veces, cuando estamos en países como Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Argentina, Chile, Uruguay, vemos que los ahumadores son chiquititos y no entendíamos o desconocían por qué Brasil, Colombia tenían los ahumadores. Así gratis, ¿no? Claro, y para los que quieren saber un poquito más de ese tema, tuvimos una conferencia en la cual participó el doctor Tello y Giovanni, donde explicaron el motivo de por qué los ahumadores no es un simple capricho porque quieren tener menos trabajo en ahumar, porque al revés, tienen menos colmenas. Es un tema de cantidad de bocanada que necesitan para que la colmena pierda ese instinto de alarma de ataque y uno pueda trabajar. Claro, y también viene el otro, ¿no? Que tampoco uno se puede exceder con el humo dentro de la colmena porque lo que va a hacer es despertar ese instinto y ella se va a evadir. Entonces, se va es dejar todo botado. Entonces, por lo menos lo que uno quiere hacer es despertar ese instinto. Entonces, la abeja va a ir a consumir la miel, va a llenar el buche melario de miel y bueno, y va a esperar qué es lo que está pasando. Cuando se da cuenta que otra vez vuelve a la normalidad, pues ella vuelve a regurgitar esa energía y sigue el trabajo normal. Entonces, muchas veces cuando la gente le dice a uno que no destape las colmenas tan seguido porque se comen toda la miel, pues yo creo que es un poco falso, porque una miel que se demoran deshidratándola, haciéndole, pues en el buche melario le cabrán 55, 60 miligramos, 70 miligramos de néctar, pues en qué momento se van a comer los 30 kilos de la producción. Y lo mismo el zángano también está consumiendo es miel para tener gasolina, por llamarlo de alguna manera, para poder hacer los vuelos y poder seguir trabajando y trayendo el polen. Entonces, volviendo Perfecto. al tema de los apiarios. Entonces, cuando empezamos a producir nosotros apitoxina, entonces lo que necesitamos es unas colmenas ideal que estén organizadas, porque des en cuenta que lo que nosotros necesitamos, ahorita en las siguientes fotos se van a dar cuenta, es una línea de producción en la cual yo conecto unos vídeos. Entonces, esos son desarrollos, diferentes desarrollos que se han tenido pues, a través de los años. Bueno, les presento a Telmo Martínez. Telmo Martínez es un apicultor también de la Universidad Nacional de Colombia. Él lleva mucho tiempo trabajando con las abejas y des en cuenta que a pesar de que estamos en Colombia, él tiene un overol de mallita. Entonces es un overol que diseñaron con el hermano y es muy bueno, sobre todo para tierra caliente. Porque en tierra caliente ustedes ya se pueden imaginar abejas africanizadas, pues toca ponerse un overol grueso. O sea, que esa es la forma de reacción normal del ser humano. Entonces, overol más grueso, guantes más gruesos, ahumador más grande. Y entonces, pues el diseño del overol que tiene Telmo es bastante interesante, es muy cómodo para trabajar, sobre todo en tierra caliente. Entonces uno puede transpirar, porque los overoles que son cerrados con mallita, con cremallera de lado a lado, pues uno se acalora bastante. Y pues ahí lo que ustedes ven es otro de los apiarios en Santander. Entonces, des en cuenta, es una loma. Para llegar a estos apiarios, pues toca caminar bastante por el tema de la genética de las abejas. Pero des en cuenta que a pesar de que estamos extrayendo apitoxina, pues la cantidad de abejas que se vienen detrás de uno, pues son mínimas. O sea, si normalmente una colmena se exacerba cuando uno la está revisando,
pues ese olor a veneno también está produciendo mayor concentración de veneno, mayor cantidad de abejas que salen a atacar, a defender la colmena, y entonces pues ahí estamos trabajando ahí al lado de, pues esperando a la producción de veneno. Este es otro apiario, en este apiario de vez en cuenta nosotros ya tenemos ahí los paneles de colecta del veneno, entonces ya en la siguiente imagen les explico un poquito más cómo funciona el sistema. Des en cuenta, ahí estamos en una peña, entonces esto es piedra, esto es una loma, aquí para abajo pues es una bajada feita, o sea, si a uno se le cae algo ahí, pues toca ir al río a buscarla, entonces es bastante complicado, y ese tema es de la inaccesibilidad a los apiarios, es lo que vuelve costoso el trabajo aquí en Colombia, en algunas zonas. Entonces, cuando uno empieza a buscar un sitio en donde poner un apiario, primero tiene que empezar a buscar primero que algo que garantice que su genética es mucho más mansa, o sea, que puede ponerla más cerca de las casas. O sea, el caminar 45 minutos para revisar 3 colmenas, pues es muy complicado. Entonces, aquí en esta peña tenían ocho colmenitas. Entonces, en cuenta, el sitio para trabajar tampoco es tan cómodo. Entonces, cuando instalen sus colmenas, pues que sea cómodo en donde poder trabajar. Cuando ustedes vean los videos, pues se van a dar cuenta que uno de los preceptos que nosotros tenemos para montar las colmenas aquí en Marengo es que yo me pare al lado de la colmena, pueda sacar el material, porque como nosotros dictamos clases, vamos a tener a 8 o 10 personas alrededor, entonces nosotros pues necesitamos un mayor espacio para trabajar con las colmenas. Y pues precisamente por eso es que los panales vienen diseñados con eso. Entonces ahí viene el cable. En sí, ¿qué es lo que uno está buscando? La abeja, como no tiene un esfínter en el aguijón, ella no puede determinar cuándo va a soltar el veneno. Entonces lo que tenemos es un vidrio. Ese vidrio tiene unos alambres. Ahí ustedes se dan cuenta que tiene un entramado de alambres que van verticales. Eso le va dando la vuelta. Y lo que nosotros hacemos son pequeñas descargas de corriente alterna. Entonces, hace la descarga, inclusive los equipos vienen con bombillito o tienen con un zumbidito para que uno sepa que el equipo está prendido. Entonces genera un sonido y uno sabe la cantidad de pulsos que está mandando. Entonces, y las mismas abejas, por esa intensidad de esa descarga eléctrica que tienen, entonces ellas también empiezan a zumbar. Entonces uno se da cuenta que la máquina está prendida, que verdaderamente el equipo está funcionando por ese zzz, zzz, zzz. Obviamente esos equipos ya vienen diseñados, pues viene la parte de todo el desarrollo con los ingenieros industriales. Entonces, para que esas pulsaciones tengan también unos tiempos, tengan unos feedback en el cual uno pueda mirar si ya las abejas terminaron de dejar de picar o no. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el efecto que estamos produciendo? Que huele a veneno, salen las abejas a picar y la reacción que tienen es la descarga eléctrica. Entonces sienten esa descarga, pues lo primero que hace la abeja es morder. Cuando uno la ve que lo va a picar a uno, lo primero que hace es morder, se amarra con las patas y ahí sí baja el aguijón y entierra el aguijón. Entonces muchas veces cuando uno está trabajando con las abejas, uno siente que la abeja se le para de una manera rara. Eso que siente que se le paró raro es que lo va a picar, entonces uno sacude la mano. Entonces, claro, esos son fracciones de nanosegundos que uno tiene para que no lo pique. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el vidrio, el vidrio va recubierto con ese alambre, hay unas descargas eléctricas alternas, la abeja empieza a arrimar el aguijón, como eso es un vidrio, no puede enterrarlo, pero como la abeja no tiene esfínter, el veneno queda pegado al vidrio. ¿Y ahora qué toca hacer? Pues recoger cada uno de los paneles, quitarle los vidrios, ahí ustedes se dan cuenta que aquí en la parte de abajo tenemos una caja para cargar los vidrios, y eso se hace en el apiario. Entonces, den cuenta, ya estamos recogiendo los vidrios y pues ya las abejas se tranquilizaron otra vez. Hay muchas teorías, desafortunadamente nosotros no hemos podido hacer un trabajo serio de seguimiento de las colmenas. Parece ser que esa presión de veneno en el saco de veneno, ese acúmulo de veneno dentro del cuerpo de las abejas, también les exacerba el espíritu como para que quieran picar. Entonces, cuando se les desocupa la glándula, pues parece que bajara también esa defensividad. Hay unos trabajos que han hecho que esa glándula de veneno se vuelve y se rellena, se recupera, es como una glándula mamaria. Entonces, si yo ordeno la glándula mamaria, pues va a volver a producir leche. Si yo vuelvo y ordeño, pues va a seguir produciendo leche. Entonces, hay algunos estudios de empezar a producir veneno colocándole los paneles más seguido. Igual pasa que con todos los sistemas productivos que nosotros tenemos. O sea, si escuchamos a nuestros abuelos hablar de qué ellos producían de la colmena,
ellos producían cera. Y entonces, ¿qué hacían? Sacaban los panales, lavaban los panales de miel, porque la miel no era interesante, lo interesante era la cera. Entonces lo que hacían era coger, exprimir los panales, lavar esa cera y esa cera se la vendían al cura, porque el cura sí lo utilizaba en los velones para la iglesia. Entonces ya después se dieron cuenta de que era un error garrafal desperdiciar la cera, que era más valioso, un poco más valiosa la miel. Entonces se empieza a mejorar los sistemas. Lo mismo con las trampas de polen. Con las trampas de polen pues teníamos una cajita chiquita que se pone en la piquera. Ya después a medida que se empieza a dar cuenta la gente que en los sitios donde están las colmenas se empiezan a producir un poco más de polen, entonces ya se empiezan a desarrollar las piqueras de piso, que son grandísimas. Entonces ya ahí uno ya empieza a trabajar y pues a partir de eso pues todos los diseños que tenemos de trampas de polen pues para garantizar esa inocuidad. Entonces yo creo que vamos en lo mismo. O sea, en el propóleo también apenas estamos desarrollando las mallas. O sea, las mallas funcionan muy bien con algunas zonas, en algunas zonas, las mallas de propóleo. Hay algunas colmenas que la llenan de cera, no la llenan de propóleo. O sea, ustedes ya se dan cuenta, el mayor productor de propóleo, entonces Brasil, con la Dracaris de Trundifolia, el propóleo verde brasilero, entonces ellos utilizan unas tablillas dentro de las colmenas, las corren, y ahora con el veneno, pues ahí vamos. O sea, con el veneno simplemente vamos en un vidrio que tiene una corriente alterna y pues ahí van las abejas a picar. Entonces, diseños hay muchos, hay plegables, hay de 2 vidrios, de 3 vidrios, de 4 vidrios. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que nosotros como apicultores, nos paramos en el punto de apicultor, yo tengo que tener una colmena sana para poder producir veneno. ¿Por qué? Porque si mi colmena tiene alguna enfermedad, alguna cosa, tiene mucho mugre, tiene, no sé, algún tipo de hongo, tiene alguna bacteria, todo eso, las abejas van a salir a picar en el vidrio y todo eso va a quedar. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es raspar ese vidrio. Cuando yo raspo ese vidrio, entonces empiezo a obtener esto. Claro, ese raspado de vidrio no lo hacemos nosotros, ese raspado de vidrio lo hace el ingeniero, el que va a hacer la transformación del producto, pero básicamente ustedes se dan cuenta que ahí hay 2 tarritos. Lado izquierdo, ustedes ven que se ven las capitas, se ven como escamitas, es porque uno raspa el vidrio y entonces empiezan a generar esas escamitas. Al principio la gente empezaba a obtener una pitoxina de color azulado o cobrizo, y precisamente es por el alambre de cobre que ellos utilizaban. Como el veneno es ácido, empieza a deteriorar el alambre, empieza a corroer el alambre y eso queda en el veneno. Y entonces cuando yo raspo mi veneno, pues mi veneno va a salir con toda esa contaminación. Si yo no instalo bien la trampa la trampa de apitoxina, si yo la pongo en el piso de la colmena, pues en el piso de la colmena va a salir mugre. Y entonces si yo hago un análisis microbiológico de mi apitoxina, entonces pues va a crecer un zoológico. O sea, la apitoxina ya sabemos que ella se va a secar y va a ser de color blanco. Todo lo que ustedes vean que les digan que es apitoxina pura, que tenga otro color, empiecen a desconfiar porque muy probablemente está contaminada con algo. Bien sea por el equipo, pues los desarrollos del equipo al principio eran con alambres de cobre, ahora ya se utiliza otro tipo de alambre mucho más fino. Y si ustedes ven que tiene otro color, pues entonces empiezan a desconfiar. Hablamos de la apitoxina pura, porque obviamente cuando ya se hacen las transformaciones a apitoxina inyectable, sublingual o en las cremas, pues dependiendo del vial, vamos a tener alguna concentración de apitoxina. Entonces, nosotros apicultores, que somos los que tenemos las abejas, entonces, abejas que permitan trabajar y que sean colmenas sanas para obtener un producto de buena calidad. Acuérdense que estos productos de la pitoxina y del veneno de las abejas, ellos lo van a utilizar inyectándoselo a alguien. Y entonces, si alguien le va a inyectar el veneno, que el médico, el apiterapeuta va a inyectar un veneno, pues tiene que ir con las mejores condiciones. Porque acuérdense que se lo va a inyectar a una persona que ya tiene muchas veces el sistema inmunosuprimido. Y entonces, si le vamos a meter una bacteria, si le vamos a meter un microorganismo, pues lo que vamos a hacer es algo antiético, maltratar al paciente. Esta extracción del veneno, el vidrio, se hace en una cabina de flujo laminar, o sea, eso es en un laboratorio. Entonces, esa cabina de flujo laminar evita que ingrese oxígeno ahí a donde ellos se están raspando, que entre el aire de afuera. Entonces, eso tiene unos vidrios y uno apenas se está manipulando con las manos dentro de la cabina y eso garantiza la inocuidad del producto. Entonces, pero eso es la parte del ingeniero químico y después la parte del médico. Nosotros como apicultores lo que tenemos que garantizar es el apiario. Entonces el apiario en unas buenas condiciones. Ya se dieron cuenta que tenía el pasto alto. Entonces toca mantener el pasto bajito. O sea, que se suban algún microorganismo vía insectos que suban a buscar temperatura
de la colmena o etc, etc, pues toca empezar a eliminar esos factores. Listo, ahí vamos de apitoxina. Perfecto. A ver, Giovanni, entonces vamos con algunas preguntas que hay, pero las primeras van a ser las mías, ¿sí? Eh, ¿Cada cuánto recomiendas o cada cuánto las personas que se dedican a esta producción, que en algunos lugares es nueva, en otros lugares ya lleva un par de años que se viene manejando, cada cuánto se puede poner en una colmena para que no se estrese? Y si se estresa la colmena cuando hacemos este tipo de producción. Sí, la colmena se estresa, pero es el estrés propio del momento. O sea, hay un sonido afuera que está indicando que debo salir a picar. Entonces, ese estrés es en ese momento. Pero cuando ya se acaba el estímulo, cuando ya empieza el olor de banano, llamémoslo así, cuando ya la colmena ya siente que ya el individuo al que salió a picar, porque acuérdense que es eso, o sea, ella salió a picar a algo, y ese algo pues ya se murió, pues ya no es necesario seguirlo picando. Entonces viene ese tenor de olores. Entonces, en el momento en que se está extrayendo la pitoxina, claro, sale una gran cantidad de abejas, se paran en el vidrio y empiezan a picar, ya lo veíamos ahí en la foto, empiezan a picar, a picar, a picar, a picar, pero llega el momento en que ya se desocupó de ella y ya se desocuparon todas las que tenían ahí y entonces ya otra vez vuelve a nivelarse y todas vuelven e ingresan a la colmena. ¿Cada cuánto? Durante, claro, cada cuánto por colmena y qué durabilidad se hace este proceso en cada colmena. Más o menos el proceso dura 15 minutos, más de 15 minutos ya las abejas ya no reaccionan. O sea, ya el olor les dijo, ya no es necesario salir a picar. Ya el olor les indica eso. Más o menos a los 15 minutos ya se para. Ya depende ahora del ingeniero y del equipo que tengan. Entonces vienen unas oscilaciones. Entonces esa oscilación lo que hace es mandar corriente. Entonces, pues dependiendo del ingeniero y dependiendo de las condiciones de cada uno de los equipos de apitoxina, porque equipos de apitoxina también hay muchísimos, entonces cada una de esas oscilaciones pues va a decirle a las abejas, salgan y piquen. Entonces, cuando uno lo tiene seguido, entonces va a sonar zzz, zzz, porque las abejas están aleteando e intentando picar. Entonces se agarran de los alambres, reciben la descarga eléctrica y entonces eso las hace que piquen. Por fisiología, Y entonces uno pensaría que más o menos cada 15 días se está renovando la mayoría de las abejas de la colmena. O sea, acuérdense que la abeja nace, más o menos a los 15, 16 días se está saliendo a pecorear. Entonces, si yo lo estoy haciendo cada 15, 16 días, estoy recogiendo otra vez obreras jóvenes. Uno de los principales compuestos que se busca en la pitoxina es la melitina. Y la melitina es eso que se va a ir empezando a acumular en el saco del veneno. Entonces ya se dieron cuenta en la primera imagen que les mostré, pues es una obrera joven, el saco de veneno era pequeño, pero ya la última imagen uno ve un saco de veneno que tiene veneno. O sea, eso va a defender la colmena. Entonces ese saco de veneno grande pues nos va a dar un poquito más de producción y de concentración de melitina. Al final otra vez vamos a volver otra vez pues se va a involucionar, si se podría llamar de alguna manera, pues ese saco del veneno. ¿Por qué? Porque la abeja ya no está defendiendo. Normalmente, ¿cuáles son los datos que uno tiene a nivel mundial? Que más o menos les están extrayendo cada mes. Entonces, cada mes se están extrayendo, cada mes se están extrayendo. Pues, a priori, nosotros queríamos hacer eso con Telmo un poco más seguido, pero bueno, no se dieron las circunstancias en ese momento. Y también como es un producto nuevo, pues obviamente los costos de producción eran elevados. O sea, el salir de Bogotá a Santander son 6 horas, entonces toca pernoctar, toca desplazarse entre apiarios, entonces hay unos tiempos muertos en los cuales mientras el equipo está funcionando, pues uno va hablando con el apicultor, ahí le va preguntando cositas, va aprendiendo cosas también del manejo que él le hace. Este equipo era de ocho paneles, o sea, teníamos que hacer 2 rondas y después desplazarnos al siguiente apiario. Entonces, es otro sistema productivo, también toca desarrollarlo. Ahora, ¿qué yo necesito? Una obrera que tenga un aguijón, que tenga un saco de veneno lleno. Entonces, ¿cuáles países tienen mayor potencial? Pues los que tengan mayor cantidad de abejas. Entonces, por ejemplo, vemos en Canadá, que en Canadá ponen a precio de huevo, el huevo es muy barato, bueno, claro que ahorita en la época de pandemia se subió un poquito de precio, pero a precio de huevo le ponen a una pitoxina y le ponen una pitoxina liofilizada, o sea, ya le hicieron un tratamiento más y se la ponen muy económica. ¿Por qué? Porque en Canadá
tienen una gran cantidad de colmenas, es fácil el acceso, y pues los paneles que ellos tienen para desarrollar, para extraer la pitoxina, pues ya son un poquito más avanzados. O sea, la máquina que produce los impulsos eléctricos, pues funciona para 1 o 100 paneles. Pero nosotros, como no tenemos 100 colmenas por apiario, pues no vale la pena tener un equipo así tan grande. Entonces lo que nosotros utilizamos son equipos pequeños y pues extraemos. Y pues eso da, por lo menos hasta el momento, nos da para el consumo interno. Entonces ya hay más desarrollo, ya hay más cositas. Claro, a medida que nosotros empecemos a mejorar otros sistemas, poner apiarios en zonas más cercanas, poner apiarios en zonas en que haya una mayor alimentación, porque acuerden que para tener abejas obreras yo necesito una gran alimentación, y la gran alimentación pues me permite aumentar el número de colmenas que yo vaya a poner en un apiario. Entonces des en cuenta que cada uno de los sistemas productivos tiene su particularidad. O sea, si yo empiezo a producir apitoxina, pues obviamente hay otros productos que yo no podría estar extrayendo. Inclusive por ahí una vez, eh, por, por experiencia investigativa, una vez intentamos hacerlo el día de saque de miel. No lo hagan, no lo hagan. O sea, eso fue un desorden muy feo. Entonces eso también le indica que cada uno de nosotros tenemos que empezarnos a especializar en alguna rama. O sea, si yo tengo muchas abejas, muchas colmenas, en un momento en que no tenga producción de miel, pues fácilmente yo podría hacer una extracción de apitoxina, pero con todas las normas que ya vimos, porque va a ser medicina. Entonces necesita mucho más cuidado de que eso salga limpio desde la colmena. Después, como dijiste, hay muchísimos aparatos. Eh, hay de piquera, hay internos que van como si fuesen cuadros. ¿Ustedes probaron los dos? ¿Cuál te resultó mejor? Porque Con el profe Tello, yo te... él tiene uno de piquera. Alcancé también con uno traído ay, yo no me acuerdo si era canadiense. Uno que se pliega todo bonito. O sea, son paneles anchitos, pero se pliega todo bonito. Y eso. Y ya pues los desarrollos pues, de la pitoxina, del extractor de pitoxina de Telmo, que hasta la última vez que hablamos iba como en la versión 24 o 25. Entonces cada vez le iba metiendo más cosas. Cada vez que uno va a trabajar a campo, porque ahí sí, una cosa es lo que nosotros hacemos en investigación, pero cuando uno sale a campo uno se da cuenta que hay muchas cosas que no son funcionales. Entonces, el largo de los cables, o sea, el cable tiene que garantizar que yo voy al apiario y el cable me alcanza entre panel y panel, pues las diferentes distancias de las colmenas. Entonces, si yo tengo colmenas a 3 metros, pues va a ser ineficiente intentar extraer apitoxina en esos medios. Entonces, den en cuenta, cada uno de los sistemas productivos toca empezarlos a desarrollarlo con las abejas que yo tengo y con el entorno en el cual tengo mi apiario. Perfecto, porque también te decía, digamos, a ver, por lo que contaste y según, digamos, yo no me dedico, tenés los de piquera y tenés los internos. Yo siempre, con respecto a los de piquera, decía que el problema podía ser la contaminación, ya sea de que la abeja que viene, digamos, en pleno vuelo, Que la que tengan sale y hace su vuelo higiénico, por decir, más el polvillo que puede haber si corre un poco de viento, más algún insecto que esté por afuera de la colmena, consideraba que el tema de hacer este tipo de producción de apitoxina en la piquera era como que es más sucio, como que deja más contaminantes. Pero después yo, cuando me dijeron, bueno, pero también está el aparato interno, el que va como si fuese un panal. Sí. Eh, y mi pregunta es, ¿y si pasa la reina por ahí, la puede llegar a generarle algún estrés o hacer algo que a futuro o enjambre o directamente se estrese y empiece a producir menos postura? ¿Has escuchado algo? ¿Telmo te ha dicho algo? ¿Cómo lo ves el tema Muy buena interno? pregunta. Muy buena pregunta, señor periodista.
Sí, no, no, de lo no, de, lo de que dejamos. pase la... Claro, o sea, empezamos, ¿no? Entonces, a piquera. Entonces el cuadro lo ponían acostado y entonces eso es un problema. O sea, ya uno se da cuenta, pasa cualquier abeja, cualquier mugre, uno mueve cualquier cosa y salta encima. Entonces ponerlo parado. Y dentro de la colmena, pues no nos funcionó. O sea, los primeros experimentos no nos funcionaba muy bien. No sé si también tiene que ver con el comportamiento de la abeja, que la abeja sabe que tiene que salir de la colmena a defenderla. No sé si tenga que ver algo con ese instinto. Porque cuando uno lo pone al interior también el movimiento dentro de la colmena como que no es tan eficiente. De todas maneras, pues cuando uno lo mete en medio de unos cuadros, en ese momento las abejas que están en los cuadros, pues son obreras que están alimentando, son nodrizas, son abejas que están produciendo cera, no son las guardianas, no son las que salen al movimiento de defensa. Entonces, de todas maneras, pues el estímulo de estar en la piquera, o como veíamos ahí, como tenemos pasto ahí en la piquera, pues en la piquera no lo pusimos encima de la colmena. Entonces, encima de la colmena uno sí ve cómo suben las abejas y se posicionan del cuadro para extraer apitoxina. Perfecto. Acá tenés algunas que te dicen cuántos miligramos de apitoxina tiene el saco, ¿sí? De la abeja. Uy, no sabría decirte, no tengo ese dato. No tengo ese dato, pero más o menos uno pensaría que cuando hace el sistema de extracción de una colmena, uno debería estar sacando aproximadamente un miligramo, un gramo, mentiras, un gramo por colmena. Está bien. Consigue, digamos, a ver, en esto un especialista es el tema de Rumania, ¿sí? Rumania cabeza en lo que es el tema de lo que es veneno de abejas. Después me sorprendió Colombia en lo que es Latinoamérica, cómo fue creciendo. Es más, tiene una asociación muy fuerte de Terapia. apiterapeutas en Colombia, Chile también. Argentina tiene terapistas, Uruguay, hay muchas personas que se están dedicando, no en esta época, sino desde muchos momentos en el tema de apiterapia. Así que bueno, me preguntan, ¿hay comercialización de apitoxina en Colombia? Sí. Hace unos 10 años, en todos los proyectos apícolas que nacieran con las asociaciones, les compraban un extractor de apitoxina. Lo que pasa es que no les comentaron que tenían que tener el siguiente paso, y el siguiente paso es el ingeniero que va a hacer la transformación de la pitoxina y que esa pitoxina va a ser utilizada en un organismo, entonces tiene que ir de la mano de un médico. Desafortunadamente los primeros equipos que también llegaron pues no estaban como los más adecuados, entonces pues tampoco le decían a la gente que no podía raspar la pitoxina en cualquier lado. Es más, conozco también muchas personas que se volvieron alérgicas por el trabajo con la pitoxina. O sea, una cosa es que uno venga y lo pique la abeja y uno tenga la reacción. Y otra cosa es que ese veneno puro uno lo esté inhalando y desafortunadamente hay muchos casos de esos. Entonces, y eso nos falta por capacitación, o sea, des en cuenta que mucho del tema de por qué no nos salen bien las cosas es porque nosotros no nos capacitamos primero antes de meternos en el negocio. O sea, es muy normal que nosotros compremos un equipo y lo conectemos y empecemos a mirar cómo funciona. Y en el momento en que no funciona, ahí sí vamos y miramos el manual que trae el equipo. Entonces, muchas veces es por esa misma negligencia, por eso por ese tema de latinoamericanos. Creo que ese revuelto de esa hibridación que nosotros tenemos hace que nosotros seamos más, como más frenteros. O sea, sobre la marcha vamos solucionando los problemas. No Sí, somos... igual queremos hacer, digamos, igual queremos hacer todo, ¿sí? Queremos poner las trampas, recolectarlas, sacarlas, después llevarlas a un lugar seco, oscuro, hacer el cristal de la pitoxina, guardarlo, si es posible, llevarlo al laboratorio, y si no hubiera un laboratorio, tratar de hacer, digamos, el apicultor a veces peca por querer hacer todo y no toma conciencia que hay veces que tercerizar cosas le son mucho más Facilita. redituables. Y te saco 5 segundos sobre el tema de apitoxina y vayamos al tema de la miel. ¿Cuántos apicultores que tienen 5, 10 o 20 colmenas tienen su extractor? Y yo hay veces que cuando voy a las conferencias digo, en vez de gastar plata en un extractor,
hubieran gastado esa plata en colmenas y después se van a una sala de extracción comunitaria, pagan un porcentaje y tienen más colmenas y le sacan la miel y ustedes siguen trabajando, pero el apicultor quiere estar en la colmena, extraer, llevarlo, y muchas veces no se da cuenta que está haciendo inversiones que no se justifican, porque después estaba la segunda pregunta que yo seguía con este tema, que era, está bien, tú quieres tener tu extractor, tú quieres sacar tu miel porque te gusta, pero ¿cuánto lo usas? Y me Sí, decían 4 veces al año. 3 veces al año, digamos, pero no, digamos, tienes ahí un capital que lo usas, quién sabe, porque no van a estar las 8 horas extrayendo miel. Y si fuese así, 3 días, 8 horas, tú tienes ahí nada más que 24 horas en 365 días. Así que 364 días no se usa para nada y tienes un aparato ahí ocioso. Por eso, digamos, venía con el tema este también de la pitoxina, que muchas veces queremos manipular y queremos extraer y queremos hacer nosotros los cristales. El único inconveniente donde las veces que me tocó hablar sobre apitoxina y diferentes productos, es que lo demás uno, si comete un pequeño error, no hay No es tan problema, perjudicial. porque si tú haces un mal manejo en la miel se te puede fermentar. Si tú haces un mal manejo con el propóleo, y bueno, el propóleo de última lo que has perdido es una cierta cantidad de gramos o de kilo de propóleo. En el tema del polen, si has hecho un mal manejo o algo, lo que puedes hacer es perder un lote porque se te ha generado hongos o bacterias y no lo has podido solucionar. Pero acá estamos hablando que si hay veces que decimos que las personas se convierten, por más que sean expertas, con 50 aguijones ya pasa a ser un grado de toxicidad, no de alergia, sino de veneno que pasa a ser tóxico en el torrente sanguíneo. Imagínense cuando uno no toma las precauciones y maneja cristales que son cientos de picadura de abeja. Es un tema delicado. Entonces conviene, como tú has dicho, extraerlo, guardarlo y llevarlo a un lugar idóneo para que puedan hacer este manejo, porque se nos va la vida en esto, no estamos hablando como los otros productos de la colmena. El profe Tello hace como una clasificación. Entonces él dice que los niños en prekinder es como producir miel. O sea, es fácil. O sea, las abejas acumulan la miel y tú vas de vez en cuando y la cosechas. Ya el tema de apitoxina ya es como un doctorado. O sea, ya uno tiene que tener mucho conocimiento y mucha asepsia y muchas cosas para garantizar que va a tener un buen producto. Porque si no, como ustedes veían, eso se va a oxidar. O sea, y si se oxida, pues ya no va a tener ninguna capacidad que es para lo que se busca. Entonces, volviendo al tema de Rumania, por ejemplo, el doctor Stefan Sangallo, ellos recomiendan para todas las enfermedades inmunosupresoras, entonces artritis y reumatismo. Lo que pasa es que en el reumatismo hay una degeneración de las articulaciones. Entonces, lo que hace la pitoxina es permitir esa renovación. Entonces, si ustedes ven, el primer efecto de la pitoxina es romper células. O sea, ese es el efecto normal, romper células. Pero al romper esas células, que son células que no están funcionando bien, y al estimular ese regeneramiento de células, pues viene a disminuir la sensación de dolor, que es la primera sensación que uno quiere evitar. O sea, no sé si ustedes conozcan una persona con algún grado de artritis, les duele mover los deditos. O sea, es un tema de movilidad. Y entonces si te duele moverte, pues una picada de una abeja, pues como se hace normalmente, pues una picada de una abeja pues no viene siendo ningún dolor y sobre todo si se genera esa satisfacción. Y ahora miremos la pitoxina, que la pitoxina yo puedo hacer la concentración adecuada. O sea que eso también es otro tema. O sea, si yo capturo una abeja y me hago picar directamente de la abeja,
yo no sé qué concentración tenía esa abeja de veneno. Si yo cojo esa abeja, la meto en una jaula y la guardo, no sé, 4 o 5 horas, esa abeja ha caminado por la jaula. Acuérdense que no tiene esfínter. Entonces el veneno ya lo ha liberado en la jaula. Entonces cuando yo voy a utilizar esa abejita, pues ya no tiene la misma concentración de veneno ni el mismo volumen de veneno que tenía cuando yo la capturé. Cuando yo capturo una abeja, pues yo tampoco sé qué edad tiene. Entonces des en Sí, cuenta sí, que por eso, digamos, es un tema que es una conferencia que yo la tengo programada sobre lo que es apiterapia y lo que es el tema de también apitoxina, ¿sí? Porque es un tema que tiene muchos adeptos y muchos retractores en lo que es el veneno. Y bueno, a veces me encuentran a mí con un fanatismo especial, muy particular. Muchos lo que me conocen y lo cuento ya en toda conferencia que voy, lo cuento y no tengo problema de contarlo. Yo tuve en su momento pensé que fue la mala suerte. Yo tuve la suerte de ser apicultor, yo tuve la suerte de que a mi hijo de 3 años entró una abeja por el ventanal, se puso en su, en su cama y le picó el dedito chiquito del pie y, y vino llorando, le saqué el aguijón como corresponde y bueno, le dije que vaya a jugar y pasaron 2 o 3 minutos que vino la hermana y me dice, papá, míralo. Y claro, lo vi todo brotado, todo con ronchas. Y le dije, bueno, vámonos hasta el sanatorio. Para que tengan una idea, el tema de lo que es el tema del veneno y de las alergias, desde mi casa hasta el sanatorio, nosotros tenemos 10 cuadras nada más, así que lo subí en el carro o en el auto, como decimos acá en Argentina, hicimos esas 10 cuadras, en esas 10 cuadras que para mí fueron eternas, recuerdo que un solo semáforo frené porque, digamos, han pasado ya 18 años, pero me acuerdo como si fuese ayer, porque fue una cosa que me marcó mucho y por eso conocí a tanta gente que tiene que ver con el tema de apiterapia. Eh, ya cuando frené en en el sanatorio. semáforo, ya se les había cerrado los ojos, ya no podía abrir los ojos, entonces lo volqué hacia mis piernas y lo único que le pedía era que me hablara. Y bueno, y fueron 10 cuadras eternas y en esas 10 cuadras entró con un paro. ¿Sí? Mi hijo hizo Chocan un edema de glotis y casi se me va. Durante 1 año y medio estuve alejado de la apicultura, sí, de los medios, seguía participando, echándome la culpa de que esto me había pasado por ser apicultor. Y después hablando con médicos de Cuba, me fui a Chile y a otros lugares, me hicieron entender que al revés, ¿sí? Que a mi hijo el don de tener un padre apicultor le había salvado la vida, porque me di cuenta que en menos de 30 minutos él podía haber fallecido. ¿Y a qué va esto? A que muchas veces después de eso tuvo que hacer un tratamiento, y un tratamiento de 11 años, ese tratamiento de 11 años para que todos los que nos están escuchando, y no importa si alguno se va del Zoom, pero para que entiendan los apicultores cuando queremos realizar este tipo de actividad que tiene que ver con la apiterapia. Fueron 11 años todos los martes ir al hospital de niños en Argentina. Y empezamos para que se den cuenta cuando uno está hablando de personas alérgicas, empezamos que su primer dosis
que le dieron para sensibilizarse y poder aceptar el tema del veneno de abejas. Las primeras 10 inyecciones que le dieron, y eran una por semana, era una gotita dividida en un billón, no millón, billón de partes, ¿sí? Y él demostraba alergia igual, ¿sí? No hacía una alergia total, sino hacía una alergia local. Entonces, de esa forma fueron acostumbrándolo. Después, a los 2 meses, pasamos una parte por millón, una parte a 100.000, pero nos llevó 11 años. Durante esos 11 años tuve que cambiar 7 veces de colegio, porque ningún profesor o ningún colegio quería aceptar un chico, cuando uno llenaba la solicitud, que era alérgico. Y yo no podía evitar de no ponerle la palabra alérgico, porque a mí, cuando me encuentran este tema de que hice un paro cardíaco, a la semana que fui a hablar con los médicos, me dieron un bolígrafo, ¿sí? Que era adrenalina pura. Y me dijeron, tu hijo durante la época que vuelan las abejas va a tener que estar con este kit, ¿sí? De adrenalina, porque si le pica la próxima vez, la posibilidad de que sea letal es muy alta. Entonces yo tenía que ir hasta el colegio y explicarle a la maestra, miren, no lo saquen al recreo, fíjense si le pica, porque le tienen que dar esta inyección, ponérsela en la pierna, y ningún colegio quería. ¿Qué tuvimos que hacer? Mi madre, ¿sí? La abuela de él, durante 4 años, digamos, vivíamos cerca en el colegio que nos aceptaron, pero durante 4 años tenía que quedarse adentro los días que llovía o en la puerta con ese kit de emergencia para que el chico vaya a estudiar. Así que es un tema muy complicado. ¿Y a qué iba yo todo esto? A que, como dijiste vos, Giovanni, cuando yo después de contar esta historia y uno se empapó sobre el tema y empezó a hablar con profesionales, me di cuenta de que hay mucha gente que utiliza el tema de la apiterapia, el apicultor, de querer solucionarle el problema a un vecino o algo, y se lo hace muy, digamos, se lo hace sabiendo y entendiendo el tema. Pero después de tantos años estar rodeado de infectólogos y médicos Sí, eso que no no. tienen nada, que no tienen nada que ver con lo comercial, porque ellos no se dedican a la apiterapia, no es que ellos me querían vender un producto o algo. Me decían, fíjense, porque ustedes no solo no saben la cantidad de dosis que tiene una abeja con respecto a otra, sino tampoco el aguijón, el grado de, Asepsia. de asepsia que tiene. Dicen, ustedes, digamos, o pueden ponerle demasiada o poco veneno para el tratamiento, que bueno, eso si es menos, irán más veces, pero me dice, estás hasta poder pasarle el tétano, por decirte, si no vamos a los extremos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, porque en el canal de YouTube de Mundo Apícola hay una sección que se llama Apiterapia y hay unas charlas muy especiales con 3 doctores en las cuales uno se llama Apiterapia versus veneno de abeja. Y ahí los que les interesa el tema, más allá de que vamos a hacer conferencias sobre este tema, van a poder ver que los médicos o los doctores le van a decir qué es lo bueno de una cosa y qué es lo malo, ¿sí? En la otra. Así que, bueno, quería comentar esto, disculpen que me llevó un par de minutos, pero siempre cuando tocamos estos temas de inocuidad, de responsabilidad, de estar atentos, es como una pequeña obligación que me debo como padre, como apicultor y como comunicador, contar no algo que escuché por ahí, no algo que me lo contó, del que me contó, del que me contó, que resulta que viene muy distorsionado. Lo que ustedes escucharon en estos 5 minutos fue en vivo y en directo y en primera persona. Por eso les digo, es un buen producto,
es comercial porque nos están preguntando cuánto vale el gramo, es una buena producción, pero tomemos los recaudos y para eso vamos a tener después una conferencia especial. Una va a ser de apiterapia con los otros productos de la colmena y una va a ser netamente apiterapia sobre el veneno de abeja. Quería resaltarte esto, disculpa que me metí en tu conferencia de hoy, Giovanni. No, yo la parte de veneno yo ya había terminado. Así que bueno, continuamos entonces, ¿sí? Vayamos ahora porque hay muchísimas informaciones en las cuales voy a tratar de responder algunas, Giovanni va a responder otras, tenemos un montón de gente que realmente sabe del tema, ¿sí? Ya somos apicultores, ya somos carpinteros, somos a veces albañiles, nos dedicamos somos especialistas en marketing, Somos profesores. no, nos movemos, hacemos un montón de cosas, amamos la ecología, hay un montón de cosas que hacemos. No juguemos a ser médicos, ¿sí? Y otra cosa que también quiero resaltar, y lo pueden ver si hay gente, puede dejar su mensaje. Uno que recorre, digamos, en estos 30 años que estoy en la apicultura, he recorrido kilómetros y kilómetros, he pasado alambrados, campos, puertas, apiarios, me he cruzado con apicultores y más de uno le puedo decir que no me tendría que decir que casi más de una decena de apicultores que tenían picazón de abejas, a veces de a 15, de a 20, un determinado día han quedado desmayados por una sola picadura. ¿Por qué? Porque justo en ese momento su sistema inmune lo tenía bajo o deprimido. Entonces, miren si los apicultores que estamos todo el tiempo con el veneno o con las picaduras, también corremos ese riesgo. Imagínense en las personas a las cuales no conocemos o no sabemos qué puede ser. Entonces, les digo que este tema da mucho para hablar, lo vamos a hablar, por eso digo, vamos a tener muchos retractores y detractores a favor y en contra sobre esta actividad. Para eso vamos a llamar profesionales de un lado y del otro, no para que se peleen, sino para que se den su punto de vista y entre todos hagamos una apicultura sin fronteras y hacia adelante. Así que bueno, Giovanni, ya hicimos el tema del aparato defensivo, pasemos ahora al tema digestivo, porque es uno de los puntos primordiales que tiene el tema apícola, porque muchas veces confundimos determinadas enfermedades de la abeja con intoxicaciones y no es así. Así que bueno, te escuchamos esta segunda parte, ¿sí? ¿Puedes? Compartamos la pantalla, sí. Se supone que sí. Listo. Entonces, acordémonos que la parte del sistema digestivo, pues básicamente una larva es el animal que consume mayor cantidad de requerimientos, entonces ella va a estar comiendo, tiene que acumular toda esa gran cantidad de comida para poder hacerle el proceso de metamorfosis, pasar de lo que es una larva a un animal adulto. Entonces, aquí en la larva el sistema digestivo es básicamente lo mismo, es el tubo y acumula y empieza a hacer los requerimientos de los nutrientes. Acuérdense que todas las partes de la larva van a ser una parte en el animal adulto. Entonces, bueno, pues ese es un pequeño video ahí como por recrearlos. Entonces, ¿para qué sirve el sistema digestivo de la abeja? Entonces, para consumir. Y entonces en las adultas, pues lo que va a hacer, perdón. Y entonces en las abejas adultas, pues lo que va a hacer es, primero la obrera va a ir a pecorear. Entonces va a estirar la probóscide y va a chupar néctar y ese néctar lo va a guardar en el buche melario. ¿Listo? Entonces es fácil ver y diferenciar, ¿no? ¿Qué abeja está recolectando néctar? ¿Qué abeja está recolectando polen? Entonces néctar, de vez en cuenta son visitas como mucho más rápidas, chupan el néctar
y pues ya habíamos hablado, ¿no? Entonces tiene que visitar una gran cantidad de abejas, dependiendo de la concentración del néctar que tiene, pues entonces va a cargar de entre 50 y 60 miligramos. Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona el sistema digestivo. Entonces, acuérdense que empezamos en la boca. Entonces, básicamente lo que hicimos en esta jaulita fue poner una gota de aguamiel. Entonces, ponemos la gota de aguamiel y la abeja hace lo mismo que hizo en la flor. Entonces, se acerca, extiende la probóscide. Entonces, la probóscide tiene 5 partes. Entonces, la parte central es la verdadera lengua, la glosa. Y entonces ahí ustedes ven cómo entra y sale, tanto en la abejita de arriba como en la de abajo. Ahí está entrando y saliendo. Entonces aquí ven este movimiento, entra, sale, y en la de abajo también entra y sale. Lo vamos a volver a poner para que miremos cuando las abejitas empiezan a succionar. Entonces ella succiona y simplemente la lengua es para los líquidos. Entonces está chupando los líquidos y ella lo va a almacenar en el siguiente tracto digestivo. Entonces, cuando ustedes vean en internet, pues hay muchos dibujos, muchas imágenes. Entonces hay unos más sencillitos. Entonces, básicamente es el esófago, que es el ducto por donde pasa, el buche melario en donde lo va a acumular, está la boca del estómago donde hay una predigestión, está el intestino medio y ya vienen los túbulos de Malpighi para ayudar a absorber. Tenemos el intestino posterior, que es donde se empiezan a acumular, y el recto. En la ampolla secal es algo muy importante, sobre todo para manejar dentro de nuestras colmenas. Las abejas europeas, por el tema de hibernación, ellas tienen que aumentar la cantidad de la ampolla secal. O sea, ellas aumentan el tamaño de la ampolla secal, porque ellas van a estar guardadas en la colmena. Acuérdense que las abejas son de los animales más limpios. Ellas no defecan dentro de la colmena, ellas salen de la colmena para poder defecar. Los primeros vuelos que ellas hacen es de aseo, después empiezan a hacer vuelos de reconocimiento. Perdón. Pero esos primeros vuelos de aseo lo que están haciendo es desocupando toda esa ampolla secal. Entonces ustedes ya se dieron cuenta, metamorfosis de la abeja. Tiene unos detritos y ella, la pupa como tal, defeca algo, pero ya cuando empieza a caminar dentro de la colmena, a hacer las funciones dentro de la colmena, ella ya sale. Y pues a mano derecha pues ya encontramos una imagen bien bonita. Entonces acuérdense que las imágenes, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces ahí teníamos el sistema digestivo ya dibujado de una mejor forma. Entonces empezamos en la cabeza, entonces en la cabeza vamos a tener la probóscide, tenemos el esófago que pasa por todo el tórax, simplemente es un tubo que atraviesa el tórax, y pues aquí tenemos el buche melario. El buche melario también se va a distender tanto como lo necesite la abeja. Entonces muchas veces va a llenar toda la cavidad abdominal, gran parte de la cavidad abdominal, porque está trayendo un líquido con menor concentración, entonces va a acumular mucha mayor cantidad de líquido, entonces se va a llenar. Vamos a tener esto que le llaman la válvula proventricular, que es la que permite el paso de los líquidos y de los sólidos, pues ya al intestino, y aquí vemos los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi son esas estructuras que parecen como alambritos alrededor del intestino, que le permite ayudar a absorber, y pues obviamente la ampolla secal. Como la ampolla secal tiene la misma salida del aguijón, es por el mismo orificio, entonces el aguijón está entrando y saliendo, entonces él puede llegar a estar contaminado. Entonces, pues si se contamina, pues ya tenemos un problema en el momento de que nosotros vayamos a utilizar ese aguijón para algún tratamiento. Algo parecido también pasa con los zánganos. Nosotros necesitamos limpiar el zángano primero. Cuando le hacemos la versión también es por el mismo canal por donde él defeca. Y entonces, si él defeca y yo hago la versión, pues eso ya ese falo está contaminado, ya ese semen está contaminado, entonces ya no lo puedo utilizar. Y entonces, pues dentro de la colmena, la forma de mantenerse limpia es salir y hacer los vuelos de aseo. Hay un gran problema y es que cuando está lloviendo mucho, cuando vienen esas épocas de invierno, que aumenta la cantidad que aumenta la cantidad de posición que tienen guardado en la ampolla secal, eso también hace que se aumente la humedad dentro de la colmena. Y ese aumento dentro de la humedad de la colmena, pues ya sabemos que pueden desencadenar en otro tipo de enfermedades propias de la colmena. O sea, acuérdense que la mayoría de hongos, bacterias y levaduras lo que están necesitando es una muy buena proteína, una buena energía y una gran humedad para poderse desarrollar. Entonces, muchas veces cuando yo no he tenido la posibilidad de trabajar con las colmenas después de invierno, pero entonces todos me cuentan que lo que toca hacer es destapar las colmenas y salir corriendo porque todas salen a poposear, todas salen a defecar para garantizar esa limpieza. Entonces todo queda lleno de popó. En los tratamientos que nosotros hemos hecho de trabajar con las abejas en invernadero, entonces también uno ve eso. Entonces empieza a quedar todo lleno de popó por todo lado porque las abejas están encerradas, ellas están intentando salir y llega el momento en que defecan.
Entonces, si defecan dentro de la colmena, pues ya tenemos un problema de sanidad grave dentro de la colmena. Entonces, cuando yo encuentro ese popó que es un desparramado, por llamarlo de alguna manera, como una diarrea, un desparramado por lo general en los techos de nuestras colmenas, entonces yo ya tengo que empezarme a mirar qué enfermedad puede estar haciendo. Entonces, básicamente sería eso. Entonces, aquí ya vemos las fotos. Entonces, aquí vemos la probóscide. Entonces, la probóscide son esas 5 estructuras. Entonces, a los lados están los palpos mandibulares, que son los más gruesos. Palpos mandibulares, que son los más gruesos. Vienen los palpos labiales, que son delgaditos. Aquí ven como ustedes como que tienen como una tapita. Y aquí está la verdadera glosa. Aquí, a pesar de que la foto no está muy bien detallada, pues esto tiene unos pelos. Entonces ahí alcanzan a ver unas vellosidades. Ella tiene en la punta una cucharita, por eso es que uno ve las abejas que cuando empiezan a recoger algún reguero de miel o de néctar o de agua azúcar, pues ella se queda ahí recogiendo, a pesar de que nosotros no vemos, pero el el olfato de ella les indica que ahí hay algo y pues con el palpo, con la glosa, pues están terminando de limpiar esas pequeñas microgotas que tienen. Entonces, en cuenta que toda la estructura, pues lo que le va a servir es armar un canal y por la central ellas van a estar chupando. Entonces, este es un video, esto es viéndolo por la parte de atrás de la cabeza. Entonces, ¿cómo funciona la lengua? Entonces hay una retracción, ahí lo que yo voy a hacer es con la pinza empezar a jalar la probóscide. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una distensión aquí de toda esta parte y eso es lo que nos genera el vacío. Es como cuando nosotros queremos chupar por un pitillo. Entonces, con el pitillo, pues lo que nosotros hacemos es cerrar la parte de atrás de la lengua y chupar. Así mismo funciona la abeja. Entonces, se genera el vacío y ese vacío entonces lo que va a hacer es que empieza a chupar. Entonces, recuerden, esta imagen es por detrás de la cabeza. Entonces, aquí iría el esófago, aquí ya pasa el esófago. Y entonces ese vacío entonces lo que va a empezar a generar es chupar. Por eso es que nosotros veíamos ese movimiento de succión, que la abeja manda la probóscide y va recogiendo, manda la probóscide y va recogiendo. Para chupar lo hace en medio de los palpos labiales. Para sacar líquido, para regurgitarlo, lo hace por el canal externo, por los palpos mandibulares. Aquí, como les comentaba, el esófago es simplemente un tubito que le va a permitir el paso desde la probóscide, va a pasar por el esófago, va a pasar mediante todo el tórax y va a llegar al abdomen. Y en el abdomen ya aquí va a pasar al bucho melario. Entonces, pues, cuando hice la disección de esta abejita, entonces tenía un poquito en el bucho melario nomás. Había consumido un poquito. Entonces, consumió un poquito, el bucho melario es transparente y entonces, pues, ahí uno puede ver que tomó. Entonces, tomó un poquito de agua con azúcar. Quiero que detallen este pedacito de acá. Entonces, des en cuenta que esto es un globo, este globo se puede inflar muchísimo. Y aquí en esta parte es donde está la válvula proventricular. Entonces, esta es la válvula que va a permitir el paso de los líquidos. La válvula también tiene unas vellosidades que va a acumular el polen o la materia seca lo seco que ella consuma. Entonces, esa válvula proventricular, entonces, les indico, aquí vamos a mirar la punta. Entonces, esta es la foto de la punta. Entonces, aquí por el centro, entonces esa válvula proventricular va a abrir. Entonces ella se abre, son 4 puntas, entonces se abre. Y le permite que pase el líquido por la mitad. Cuando la abeja sale a pecorear, sale a traer productos, entonces ella tiene que llenar el tanque de gasolina con la energía suficiente para que le alcance a ir a la flor, hacer el recorrido de las flores y devolverse. Entonces ese cálculo energético ya está dado. Y, y esa válvula proventricular también le permite a ella que se llene un poquito más de gasolina de lo que ella está consumiendo para que pueda consumirlo, para que siga derecho, no simplemente quede en el buche para que lo pueda regurgitar, sino que también pase. En ese buche melario es donde nosotros vamos a tener una gran cantidad de enzimas y de proteína, de enzimas, que ya previamente la abeja está inoculada. ¿Y de dónde se inoculó esas bacterias o eso que ella tenga en el buche? Pues del alimento que ella ha consumido dentro de la colmena. Entonces, des en cuenta que lo primero que va a hacer una nodriza cuando nace es irse a alimentar de néctar, ir a consumir energía y también empezar a consumir algo de proteína. Entonces, ahí en ese momento es cuando, por llamarlo de alguna manera, se inoculan todas las bacterias en el buche melario. Por eso, cuando la abeja va y recolecta el néctar, lo guarda en el buche melario y lo está regurgitando, ya eso ya tiene algo de las glándulas mandibulares, tiene algunos productos de secreción que le empiezan a producir algo como la saliva, y también va con ese tipo de enzimas, con esas enzimas que ya empiezan a degradar, y entonces ya ahí deja de ser néctar, y entonces empezamos el proceso de transformación a miel. También es algo importante ese chupar néctar y regurgitarlo, porque eso también ayuda a evaporar un poquito de la humedad que pueda llegar a tener la miel.
Acuérdense que el néctar en las flores más o menos tiene el 80% de agua y la miel tiene solo el 20% de agua. Entonces también en pasarla al hacer la trofalaxia, al dársela a la otra obrera, entonces también ayuda a evaporar esa agua, ayuda el calentamiento como tal de la colmena, la vibración de las abejas dentro de la colmena para ayudar a evaporar ese líquido, pues también va a hacer que disminuya la cantidad de humedad. Entonces tenemos nuestra glándula, nuestra válvula proventricular, ella permite algún paso de cosas hacia al intestino. Por eso es que no es un vómito, es regurgitar. Si fuera vómito tendría contenido intestinal y entonces si ustedes se dan cuenta que esta válvula va a evitar que haya paso de contenido intestinal hacia el néctar o el contenido que haya en el buche melar. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Vale. Así, porque es interesante ya esta pregunta y la vamos a poner ahora para que no quede, ¿sí? En caso, porque hablaste que las abejas salen a hacer su vuelo higiénico y está muy, digamos, Richard tiene razón, ¿sí? En caso de las reinas, ¿cómo es el sistema de defecación? ¿Sí? ¿Lo hace adentro de la colmena? ¿Cómo mantiene la inocuidad de la colmena? Digamos, ¿cómo es la limpieza si la reina no puede salir? Ella va defecando y las obreras van recibiendo eso y lo van eliminando de la colmena. Y también perfecto. Eso, el profeta ella utiliza eso como que la palabra del spray de la reina, o sea, no solamente es el olor mandibular, o sea, la mandíbula, cuando están alimentando a la reina también tiene un intercambio de líquido con ellas, van oliendo a feromona mandibular, sino también esa defecación de la reina también podría llegar a servir de que eso es algo que ahí tenemos una reina. Entonces, si ustedes se dan cuenta las imágenes de las reinas, cuando alguien le toma la foto a la reina dentro del panal, ustedes se dan cuenta que hay muchas obreras que están alrededor, esa es la cohorte de la reina. Entonces, esa cohorte van alimentando a la reina, la van limpiando, la van acicalando, le van quitando los piojos, le van quitando todo el mugre que pueda llegar ella a tener. Y también, pues, esa defecación también la están recogiendo. Recuerden que la reina toca mantenerla limpia, o sea, porque es el motor de los huevos de la colmena. Entonces, también la van manteniendo limpia. No tengo ningún video de cómo la limpian, etc. Pero bueno, sí sería bueno tener un seguimiento de nuestra reina y ver con esa minuciosidad. O sea, ya veíamos que ya están diseñadas las cámaras, los seguimientos para tenerlo dentro de una colmena. Sería muy interesante poder tener imágenes de esas. Entonces, aquí tenemos la válvula proventricular, va a permitir el paso de los líquidos. Aquí ya pasamos al intestino medio, entonces en el intestino medio ustedes ven aquí ya pasa la válvula proventricular, aquí es reflejo de la luz de la fotografía, pero entonces ustedes ya empiezan a ver que aquí hay algún tipo de contenido. Entonces, ese contenido ya es la degradación de lo que ellas se están alimentando. ¿Y con qué se alimentan? Con pan de abejas. Entonces, cuando uno hace la disección de un intestino, pues, ¿qué va a encontrar? Pues va a encontrar diferentes cosas. Entre ellas, va a encontrar el polen. Y ese polen, pues, uno ya le ve algún grado de digestión. Después del intestino medio, pues, vamos a encontrar los túbulos de Malpighi. Entonces, los túbulos de Malpighi son estos que están aquí al final. Entonces, den cuenta que son varios tubitos que están rodeando toda esta parte que es donde viene la absorción de los nutrientes. Entonces, aquí también ayuda a eliminar todos los nutrientes que vengan del cuerpo de la abeja. Y aquí continuamos ya con el intestino posterior. Aquí en el intestino posterior, eso si ustedes le ven el color, esto ya es más parecido a lo que nosotros veríamos de defecación de una abeja. O sea, eso ya sería un color normal del popó de una abeja, si lo llamamos de alguna manera. Y ya después viene la ampolla secal. Bueno, ya después viene la ampolla secal, que es lo que se empieza a acumular, la abeja sale, defeca, vuelve y sigue alimentándose. Ya ustedes se dan cuenta que los requerimientos de una abeja adulta son mucho menores. O sea, ustedes ven en la larva la están alimentando constantemente, le están aplicando cosas, le están dando cosas, y ya cuando el animal es adulto, pues ya tiene unos consumos más pequeños, ya es algo más de mantenimiento que de estructuración o de formación. Ya está toda formada la abeja, entonces los requerimientos cuando el animal adulto es menor. Entonces, des en cuenta, yo debo ponerle mucho cuidado a la alimentación de mis larvas, porque esas larvas, si se desarrollan muy bien, son los animales adultos que van a venir a producir cera, a producir jalea real y a producir veneno. Entonces, si ellas no consumen muy bien durante su estadio larval, pues voy a tener un animal que está en menores capacidades de actuar en el medio.
Entonces, el sistema digestivo es sencillo, es muy parecido al de los monogástricos. Entonces, básicamente son nutrientes, los nutrientes vía proteína, de esa proteína se va degradando, voy utilizando los aminoácidos, voy utilizando ácidos grasos, y eso es con lo que la abeja se está alimentando. Y ya lo último, la última imagen que tenemos ahí, entonces, esto ya son lo de un lavado intestinal. Entonces, lavar esa última porción, lo que uno va a encontrar aquí, lo que ustedes ven aquí son granos de polen. Es muy importante que esos granos de polen, ya en la imagen se ven algunos deformados, se ven algunos abiertos, se ven como los caparazones nomás de lo que sería el grano de polen. Y pues eso nos indica que las abejas verdaderamente están asimilando esos granos de polen que vienen del pan de abejas. Entonces, es una gran cantidad. Esa imagen es en un microscopio con 100 aumentos. Entonces, primero, vemos esa gran cantidad de granos de polen y vemos esa diversidad de granos de polen. Porque acuérdense que la nutrición de nuestras abejas no puede depender de una sola planta. Ellas normalmente están visitando una gran variedad de plantas, de lo que esté cerca y de lo que haya mayor proporción en el medio. Ellas van a estar recogiendo y van a estar recogiendo todo eso. Lo están llevando a la colmena, lo están acumulando y se están alimentando de eso. Entonces, cuando nosotros damos un alimento en momento de escasez de alimento, pues lo ideal sería que fuera lo más parecido al polen. Entonces, cuando uno balancea una dieta para algún animal, pues uno está procurando que sea lo más parecido a lo que el animal está consumiendo. Entonces, con diferentes recursos, estar nivelándole la energía, la proteína, las grasas. Cuando pues nosotros aquí tenemos polvillo de polen o polen, pues nosotros utilizamos el polen para hacer nuestras tortas. Pero en otros países en donde el polen no es tan grande, no es tan fácil conseguir polvillo de polen, no es tan fácil comprar el polen, entonces pues lo que ellos intentan hacer son proteínas. Y entonces con esas proteínas le ponen levaduras que degraden esas proteínas y pues eso verdaderamente puede alimentar a nuestras abejas. Pero siempre vamos a estar intentando alimentar nuestras abejas, siempre tenemos que estar pendientes de las reservas, sobre todo proteicas de nuestras abejas. O sea, uno debería ver los panales y ve la cría y esa cría siempre debería estar cubierta de algo de pan de abejas y alrededor de algo de miel o de miel en transformación, algo de néctar, para que nuestras abejas estén bien nutridas. Entonces siempre vamos a estar pendientes de ese proceso digestivo, que parte de esta parte de digestión, pues la vamos a complementar con la charla de alimentación desde la abeja. Pues esta es mi bella y hermosa reina, entonces yo la llevo también a los apiarios. Obviamente ustedes ya se pueden imaginar también el caso de Rodrigo. Entonces, la primera vez que me la picó, pues eso fue mortal, fue terrible. O sea, me dolió más a mí que a ella, pero eso, o sea, empezarles a enseñar desde pequeños pues que la apicultura es interesante, tiene muchas cosas benéficas y pues la protección para ellos también, o sea, el cuidarse. O sea, yo conozco muchos apicultores que se van sin guantes al apiario y entonces no me pican o me pican poquitas. Y también venimos al cuento de cuándo esas poquitas van a dejar de ser poquitas y mi sistema inmune va a reaccionar y se va a volver loco con una picada de una abeja. O sea, también conocemos apicultores que con el tiempo se volvieron susceptibles a la pitoxina. Y entonces, un apicultor que vive apasionado de sus abejas, que lleva 20, 25 años trabajando en las abejas, que se vuelva alérgico al veneno de las abejas, pues es terrible. O sea, no puede consumir miel. La miel tiene trazas de apitoxina, no puede consumir polen. El polen también tiene trazas de apitoxina. O sea, no se puede acercar nada de la colmena porque ya empieza a generar alergias. Entonces es muy complicado. Entonces, claro, podemos seguir trabajando las abejas, claro, o sea, pero con una precaución, con un equipo, con una protección necesaria. Ir a visitar el apiario. Entonces nosotros utilizamos botas pantaneras, un overol que lo proteja uno de lado a lado con mallita. O sea, nuestras abejas ya sabemos que son un poco más defensivas. Entonces, pues yo evito que me tenga alguna afectación sobre mí. Y obviamente, pues si vamos a llevar a alguien más, pues tampoco lo piquen. O sea, si yo estoy enseñándole a alguien de las abejas, pues lo que yo menos que quiero es que los lleguen a picar. Entonces, bueno, quiero que esos eran los dos temas que queríamos tratar el día de hoy con Rodrigo. Sí, igual pon alguna foto del aparato digestivo, ¿sí? Recibí muchos mensajes, les agradezco, ¿sí? Porque dice que les conmovió y me preguntaron por mi hijo. A ver, mi hijo ahora tiene 17 años, fueron 11 años de tratamiento, así que hace ya 3 años que terminó el tratamiento. Sí, él tiene que cuidarse, digamos. Gracias por lo que se preocuparon,
muchas veces uno trata más allá de una conferencia, también dejar una explicación o una enseñanza. Y para los que piensan, ¿sí? No es la primer picadura la que se genera alergia, porque después uno casi se hace profesional. No tengo el título de doctor en infectología o en alergia, pero a ver, para los que entiendan, no es la primera picadura la que produce la alergia. La alergia es la segunda. La primera es como si estamos hablando ahora con el tema del COVID y todo eso, ¿sí? La primer principal para explicarle, y no me quiero adelantar porque quién sabe, uno como apicultor o periodista usa términos y yo tengo seguidores y hay profesionales que van a hablar del tema, pero como lo están preguntando, se los quiero decir, ¿sí? A ver, la alergia es como si fuese, no voy a usar la palabra como el cáncer, la alergia es un grado de autodefensa del cuerpo sobreexagerado. ¿Qué significa esto? La primera vez que le picó a mi hijo le entró, ¿sí?, el veneno de abeja y le activó el sistema inmune. Ese sistema inmune no reconoció que le picó una sola abeja, sino que le picaron mucho. Entonces, a la segunda picadura, cuando le vuelve a picar, ¿sí?, su sistema inmune no entra en cortocircuito y no piensa que es una picadura, sino piensa que son miles de aguijones. Entonces empieza a ser una autodefensa de todo el cuerpo. Por eso cuando uno tiene determinadas alergias, tiene grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Grado 1 o grado 0 es nada, grado 1 es leve, ¿sí?, semileve, alto y muy alto. Los que hacen este tema del edema de glotis, que se le cierra la garganta, por más que le haya picado en el dedo gordo del pie, es porque el cuerpito de él, ¿sí?, su sistema inmune no se dio cuenta de que, y no analizó de que era una sola picadura, pensó de que eran millones de picaduras, entonces se autodefiende y hace eso. No solo esto pasa con el veneno, ¿sí? Muchos podrán tener algún familiar con tema de lo que es con respecto a una alergia o al maní, a la nuez, al pescado, a los mariscos, ¿sí? Bueno, son sistemas que se autodefienden de esa forma, ¿sí? Era más por eso que quería explicarles y gracias por preocuparse porque me hablaron y están escribiendo a ver cómo estaba mi hijo. Mi hijo se encuentra bien, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, me gusta el tema del aparato digestivo porque ahora empiezan mis grandes preguntas, ¿sí? Puedes mostrar el aparato digestivo, pero no esa foto, sino el aparato digestivo, porque yo lo que te quiero preguntar es lo que a nosotros muchas veces nos pasa, ¿sí? Y en países donde tenemos o son muy lluviosos o tenemos estaciones bien marcadas y hay determinadas estaciones donde se nos dispara más que en otras. La nocemosis, en este gráfico, ¿en dónde es que se produce la nocemosis? Ella empieza pues se empieza a desarrollar en todas las vellosidades. Entonces, en el intestino medio y en el intestino posterior es donde uno encontraría nocema. Entonces, ahí, como es algo que está en el interior, en el sistema digestivo, pues mucha gente le empieza a utilizar el ácido acético, el vinagre. Podría utilizar también alguno de esos tipos de medicamentos, pero a la larga lo que toca es entender el por qué se está generando. Entonces, si yo sé que es una época lluviosa, pues entonces tengo que garantizar que mi colmena pueda ventilar y pueda eliminar ese exceso de agua que tiene dentro de la colmena. Obviamente, cuando vienen las épocas de las hibernadas, pues las abejas también tienen que entrar muy sanas en ese proceso. Entonces, lo que yo he escuchado de muchos de los apicultores es tratar el nosema dándole ese tipo de líquidos con diferentes sustancias, pues para eliminar el parásito antes de que empiece la nueva temporada.
antes de que tengan que hibernar, porque entonces en ese proceso de hibernación se va a llenar toda la ampolla seca, va a aumentar la humedad dentro de la colmena, y si eso está lleno de parásitos, pues todos esos parásitos van a empezar a generar un problema dentro de la colmena. Nuestras abejas no tienen tanto nosema, no sabría decirte, o sea, qué tratamiento es el más efectivo, porque ya vi varias preguntas de esas, pues no sabría decirles con el nosema cómo tratarlo. Lo que sí sabemos es que es el tema sanitario en el momento de más grave, en el momento de humedad de la colmena. Pero ya cuando vuelve otra vez a regular, pues el mismo sistema digestivo de las abejas, la misma alimentación de las abejas, va a empezar a eliminar esas sustancias. Recuerden que la miel también tiene muchos factores que nosotros como humanos los utilizamos en la parte de apiterapia, pues también para contrarrestar muchos hongos, bacterias, levaduras. Entonces, des en cuenta que naturalmente las abejas van a consumir miel. Entonces, esa miel también debería ayudarles a curar, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de parásitos. Obviamente, en momentos en que se baja el sistema inmune, ya debido a la cantidad de lluvias y etc, etc, ahí es cuando más toca tenerle cuidado a nuestras abejas, que cuando van a preparar el bolo invernal, pues que tengan una buena cantidad de alimentos y un alimento bien balanceado para que les permita a ellas sobrevivir y mantener unas buenas condiciones. Perfecto. Con respecto a las enfermedades, ¿sí? ¿Qué otra enfermedad aparece y se manifiesta en el aparato digestivo? Tenemos también un ácaro. Hay un ácaro, nosotros, hay una que otra vez que la hemos encontrado, que se El de encontraría la en el esófago. Eso, en la tráquea, en el esófago, entonces en la parte alta. Ahí nosotros lo podríamos encontrar y es un ácaro, pues si uno ve el tubo del esófago, pues, si uno ve el tubito del esófago, entonces es un ácaro que uno al momento de hacer las disecciones, pues podría ver el ácaro ahí. Entonces también eso, hay muchas enfermedades que son propias de las abejas. Pongámoslo en ese sentido. Hay muchas enfermedades que son propias de las abejas. Y la única forma para que la enfermedad le llegue a una abeja es porque se contaminó de otra abeja. Desafortunadamente así fue como llegó la varroa. O sea, la varroa no llegó la varroa sola. O sea, la varroa venía con un grupo de obreras. Y así fue como se diseminó. Entonces, cuando nosotros no tenemos la precaución de dónde estamos trayendo el material, no hacemos una cuarentena adecuada con el material que estamos trayendo, recogemos un enjambre, toca hacerle cuarentena, no llevarlo al apiario de una vez. O sea, ponerlo cerca del apiario, mirar a ver que no venga con alguna enfermedad, con algún síntoma de alguna cosa, puede venir contaminado y nuestras propias abejas de nuestro apiario pues van a ir a comerse en el momento en que haya pillaje o en el momento en que vayan a buscar recursos. Si la colmena se murió, pues nuestras abejas van a ir a alimentarse de eso. Si nosotros empezamos a intercalar material de esa colmena que recogimos con material de nuestra colmena sin antes haberle hecho esa cuarentena, sin antes haber mirado cómo se comportan esas abejas, pues lo que estamos generando es una diseminación de enfermedades. O sea, en este momento nosotros debemos ser muy cuidadosos con la cuarentena. O sea, en todos los animales se utiliza eso. Si yo compro un nuevo animal que va a llegar a mi sistema productivo, primero tiene que pasar una cuarentena. Esa cuarentena tiene que ser un sitio intermedio para mirar a ver si el animal tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando nosotros compramos material genético, llámese reinas, cuando compramos un material biológico, sean en núcleos o sean en colmenas, pues lo primero que tenemos que empezar a mirar es con qué sanidad viene ese material. Barroas, todas las colmenas van a tener barroas, pero miremos en qué porcentaje tiene esa barroa. O sea, que no sea un porcentaje muy elevado. Pues nosotros hablamos de algún grado de tolerancia con la barroa, entonces que tenga baja infestación. Porque en el momento en que yo lleve ese material a mi colmena, pues fácilmente va a empezar a diseminarse en el apiario. Y este tipo de enfermedades que son del sistema digestivo, pues ese sistema digestivo, pues cuando defecan las abejas, pues va a empezar a contaminar las otras abejas. Y más si ellas no pueden salir, si por algún grado de estrés dentro de la colmena pueden llegar a defecar dentro de la colmena, las abejas se mueren dentro de la colmena, no pueden sacarlas de la colmena, entonces también vamos a empezar a aumentar las enfermedades. Entonces, des en cuenta que el grado de enfermedad va a depender de cómo yo la estoy analizando. Les recomiendo mucho empezar a leer los manuales de la OIE, Organización Internacional de Epizootias. Ahí hay una descripción de las enfermedades que tienen nuestras abejas y el cómo nosotros podemos observarlas. Y entonces es algo con fundamento científico
y entonces es recomendado por la Organización Internacional de Epizootias el qué se presentan en nuestras abejas, qué vemos, qué síntomas vemos en nuestras abejas y pues algunas formas de cómo nosotros podríamos llegarlo a tratar. Entonces, des en cuenta que el tema de la cuarentena de nuestras abejas para que no nos lleguen enfermedades es muy bueno. Inclusive en la cera. El otro día hablábamos en la cera de que también puede venir esporas de ciertos microorganismos y pues esas esporas podrían llegar a afectarnos. Entonces, des en cuenta también desde la cera, desde la misma alimentación, un alimento que no esté fermentado, que no esté dañado, para alimentar a nuestras colmenas, un alimento que esté en óptimas condiciones. Nosotros, los que trabajamos con otras especies animales, utilizamos una frase, y es que, ¿qué agua le puedo dar a los animales? Usted a sus animales, déle el agua que usted mismo se tomaría. Eso es una buena señal de un agua excelente para los animales. Entonces, si nosotros le estamos dando un alimento que está fermentado, de algo que ya vimos que estaba como medio dañado, pero démoselo a las abejas a ver qué les pasa, pues muy posiblemente vamos a generarles unos trastornos digestivos que no podríamos llegar a contrarrestar. Pues una de las ventajas que tenemos de las abejas es el rápido ciclo que ellas tienen. O sea, cuando nace la abeja, ella más o menos a los 5 o 6 días podría estar haciendo los primeros vuelos de aseo. En el momento cuando nosotros estuvimos trabajando con abejas puras aquí en Marengo, con abejas italianas, pues para mirar el tema de adaptación y otros temas de manejo y de genética, entonces uno se daba cuenta que las abejas italianas tienen una deriva bastante alta. Entonces, más o menos a los 5 o 6 días, uno veía abejas nodrizas amarillas en unas colmenas que uno está acostumbrado a que las abejas son oscuras. Entonces, más o menos a los 5 o 6 días ellas están saliendo a hacer esos vuelos de aseo y pues ellas también hacen vuelos de aseo posteriormente a lo largo de su vida. Y eso garantiza que la colmena esté limpia. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es una buena ventilación de nuestra colmena, que no esté húmedo, que, pues, que le esté dando el sol, que esté ayudando a calentarla, pues para que nuestras abejas tengan una buena relación de humedad dentro de la colmena y puedan estar saliendo para limpiarse. Perfecto. Sabíamos que, bueno, por un tema de la pandemia, el día de ayer iba a hablar Boris, el tema de la nutrición. Lo tuvimos que posponer porque, bueno, en Colombia tienen un tema de toque de queda y no se pudo trasladar. Pero quería preguntarte a ti, ¿sí? Con respecto al aparato digestivo. Si todos sabemos que, o bueno, la mayoría entiende, y quería saber tu opinión, que la necesidad de proteínas y de grasas que necesita la colmena, perdón, la colmena, la abeja es de alrededor de un 24%. ¿Qué pasa si nosotros nos excedemos en la cantidad? ¿Afectamos al aparato digestivo? ¿Lo convertimos en esa torta proteica? ¿La convertimos en algo tóxico en vez de ser funcional para la abeja? Pasa algo similar a lo que pasa en nuestro organismo. Entonces, en nuestro organismo, cuando comemos un exceso de algo, pues ese exceso lo vamos eliminando directamente y no lo aprovechamos. Entonces pasa algo parecido con los animales. O sea, si tienen un exceso de alimentación, o sea, si yo obligo al animal a comer, porque des en cuenta que ningún animal es obeso porque él quiera, si yo obligo al animal a estar consumiendo, pues mucho de ese alimento, pues va a seguir derecho, no lo va a aprovechar, voy a aumentar la velocidad del tracto digestivo, entonces no se va a aprovechar. Entonces pensaría, si hacemos el símil con los otros sistemas digestivos de otras especies animales, es eso. O sea, si tiene un exceso, algo lo va a acumular. Nosotros, por ejemplo, acumulamos grasa y nos volvemos más gorditos, pero en las abejas uno no ve la abeja que se engrose tanto. Uno en los otros animales monogástricos sí ve que se engordan. O sea, hay un tejido adiposo y acumulan en tejido adiposo. Acumulan esa energía extra, la acumulan en tejido adiposo. La mayoría de la proteína, lo que puede pasar, pero tendría que ser unos niveles super elevados de toxicidad, y nosotros eliminamos esa toxicidad mediante la orina, entonces ahí vamos eliminando en vía de urea. Las abejas van eliminando todos esos desechos y los eliminan por el mismo sitio. Entonces ahí están los túbulos de Malpighi que también ayudan a hacer la limpieza del resto del organismo. Creería que esa pregunta ya la respondería más exactamente Daniel cuando haga la charla, pero entonces asimilando con otros animales no le vería ningún problema de esos excesos, seguirían derecho. El problema es que sea un exceso de algo que ella no puede asimilar, que eso sí es lo nocivo. Entonces, por ejemplo, nosotros no comemos pasto.
y no comemos pasto es porque nuestro sistema digestivo no está diseñado para asimilar el pasto. Las vacas están acostumbradas a alimentarse con pasto y ellas tienen en los diferentes estómagos, tienen un diferente insumo de microorganismos que son los que degradan el pasto. Y esos ácidos grasos sí son los que va a absorber el animal, con eso sí se va a nutrir el animal. Entonces en las abejas ahí la parte de la proteína, esos aminoácidos libres que son los que ella está aprovechando, y la parte de grasas pues las estarían absorbiendo y el resto de exceso pues los estarían eliminando. Perfecto, vamos a las preguntas, ¿sí? Digamos, si voy a responder todas, más allá que, digamos, no tengo inconveniente, porque acá me dice Samuel, su hijo ahora, después de esta experiencia, ¿qué piensa y si le gusta la apicultura? Mi hijo, ¿qué piensa? Que digamos, que la abeja es un ser maravilloso y él ama la ecología. Desde otro punto de vista, él más se está inclinando con el tema agrícola, más allá que esto. Y gustarle la apicultura sí le gusta, no la puede aplicar, por eso no toda persona puede ser apicultor, pero no significa que por eso él no quiera matar una abeja o la odie o no le guste, ¿sí? Él, ya les dije, por su tema, él ahora tiene 17, hasta los 21, cada 6 meses se tiene que hacer un estudio que es de un IgE que le mantiene con respecto a veneno de abejas, ve qué grado está, y después a los 21, que dicen que es su último movimiento hormonal, ver cómo va a seguir. Él ama la apicultura, la amará desde otro punto de vista, así que no piensen que los que han pasado por situaciones graves son los que no aman la apicultura. Así que, Samuel, eso te puedo decir, digamos, si no tengo problema de contarlo, y gracias, pero es eso, ¿sí? Digamos, ¿no? Y les voy a contestar a cada uno que me haya preguntado, no va a haber problema. Vamos ahora entonces realmente con el tema de hoy. ¿Cuánto es la cantidad de miel y polen que consume una abeja en la colmena? Richard, eso sí hace parte de la siguiente charla. Esa sí hace parte de esos volúmenes. Muchas gracias por los saludos. Rico que nos acompañes. Y ahora estás obligado a acompañarnos a la siguiente charla de Boris para que te contesten esa particularidad. Boris el jueves va a estar dando esa charla que era en el día de ayer sobre nutrición de abejas, ¿sí? Acá Luz Marina, nombre de la tela del traje especial para clima caliente y que es muy ventilado, que lo nombraste. No sé, o sea, yo le llamo malla, pero pues el overall se llama el overall Hilde. Entonces, pues bueno, eso sí es tema ya comercial de termo. Pero es una malla que le permite a uno ventilarse. Acuérdense que las abejas no solo es por el color que van a ir a atacar, sino también por la textura. Entonces, por eso es que los guantes de carnaza los pican tanto. O sea, los overoles que nosotros tenemos es drill, super drill americano número 8, es un drill delgado, es suavecito, pero no es tan peludo, no es tan velloso, porque la abeja se para y pues ella siente esa rugosidad, y entonces hay unos overoles que son unas carpas de circo, o sea, una vaina gruesísima, súper peluda, y entonces eso lo pica. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue buscar una tela que a uno le permite transpirar, que a uno le permita respirar. Entonces, mucha gente lo ve a uno con esa mallita, con esos overoles. Inclusive yo he visto muchos de colores que utilizan en varios países, que es más o menos el mismo principio. Entonces son más acolchonados para evitar el piquete de la abeja. Pero básicamente es eso, es buscar la comodidad. Acuérdense que uno debe desarrollar herramientas de acuerdo a las condiciones en las que esté. Entonces yo aquí estoy a 14 grados, pues yo me pongo el overol completo, me ayuda a calentarme. Y me voy con ropa debajo del overol. Pero en tierra caliente, el ir con estos overoles y ropa debajo, entonces ya empieza a complicar, uno empieza a deshidratarse. O sea, no es simplemente el tema de protegerse de una picada, sino que aumenta la temperatura corporal, y las deshidrataciones en apiarios en temperaturas de más de 25 grados son muy comunes.
O sea, el apicultor empieza a trabajar y por el ritmo de trabajo que uno lleva, pues se le olvida que tiene que hidratarse. Entonces también la hidratación previa a ir a trabajar, durante el trabajo y posterior al trabajo también es muy importante en el manejo, sobre todo en temperaturas altas. ¿Qué hay de cierto que el vinagre de manzana sirve para tratar la nosema en abejas? ¿Y en qué proporción sería? Uy, no sabría Tienes. decirte la proporción, o sea, por el manejo que yo tengo con mis abejas, yo no les doy ácido acético, pero sí he escuchado, tocaría buscar formulaciones. O sea, yo creo que muchos de los apicultores que están presentes hoy en la sala, que también van contestando preguntas y también van opinando acerca del tema, creo que alguno de ellos ya había hablado acerca de cómo hacer la dilución para alimentar en el jarabe, dándole también el ácido acético. Obviamente, lo que nosotros apliquemos en nuestros productos, o sea, no es por siempre que se lo vamos a dar, ¿no? Es en una época de manejo en el que necesitamos garantizar que por llamarlo así, purgar a nuestras abejas para la época más crítica, para que vayan un poco más limpias, según con lo que he escuchado, ¿no? ¿Qué tan efectiva es la prueba de campo para observar nocemosis? ¿En dónde se observa? En el intestino. Ah, tú haces el macerado del intestino y haces unas tinciones, y eso sí tienes que verlo en el microscopio. O sea, el microorganismo sí tiene una forma particular y la única forma de saber qué sí tiene o no tiene es mirándola en el microscopio, haciendo los montajes. Entonces también hay unos manualitos sencillos, uno los puede conseguir en la red, del manejo de enfermedades y de identificación de enfermedades, en la cual te dicen coja el macerado del intestino de 10 abejas, macérelo y haga las tinciones y miren en el microscopio y tiene la figura, la imagen, la fotografía de la forma del microorganismo unicelular que es el que afecta, el que genera la nosomiasis. Pero Perfecto. a priori es muy difícil decirte que sí es nosema, o es simplemente una abeja que llevaba mucho tiempo encerrada y salió a defecar y por eso la defecación tiene esa forma. Entonces es muy difícil uno simplemente por una fotografía poderse imaginar. Para eso están desarrollados los microscopios y las pruebas en campo. O sea, uno tiene que, para eso viene la siguiente fase. O sea, la siguiente fase de cualquier estudio es alguien que sea experto en la materia que le indica a uno si sí o si no es. Pero a priori es muy difícil. O sea, el recetar por teléfono, o sea, también es muy complicado. O sea, uno no puede aplicarse en algún medicamento porque sí. Había unas preguntas de qué uno debería llevar en el botiquín. O sea, cuando lo pica una abeja, o sea, ¿qué llevar en el botiquín? Entonces, pero lo que pasa es que previamente uno tiene que saber esa persona si tiene alguna alergia, si tiene alguna infección, si tiene algo. Cuando uno dicta un curso de apicultura, las primeras cosas que uno hace es preguntarle a las personas si sabe si es alérgico o no es alérgico. O sea, uno ante todo debe tener la seguridad. Es que muchas veces uno cree que está por demás tener un overol completo o ponerse una malla o ponerse los guantes. No, eso es seguridad, eso es una garantía de que usted hizo el trabajo bien hoy y lo va a poder hacer el día de mañana. Y entonces, si cuando uno empieza en apicultura, que empieza con las personas a dictarle charlas, dictarles cursos, a mí me gusta y me funciona muy bien algo que se llama hidroxicina. La hidroxicina es un principio bastante llamativo, pues tocaría mirar en los diferentes países cómo le dan, pero tiene los dos efectos. Uno es antiinflamatorio y el otro es también para ayudar a eliminar el veneno. Yo afortunadamente no he tenido accidentes graves, o sea, más allá de que a un estudiante por no hacer caso y ponerse bien la careta o quitarse la careta antes de tiempo, que lo picaron como 4 abejas en la cabeza y empezó a generar el choque anafiláctico y pues uno con ese medicamento se lo dimos aquí en la finca. Igual, el medicamento es simplemente para garantizar que el sistema inmune no se va a volver loco, pero igual, ante cualquier alergia, cualquier reacción que ustedes vean, al servicio médico, o sea, no lo piensen, no le den papaya, o sea, lo pican y empieza a generar un enrojecimiento, una hinchazón, denle la pastilla y llévenlo al servicio médico, porque ustedes no saben en qué momento el sistema inmune va a reaccionar de una manera o de otra. Entonces, y eso es lo complicado, o sea, también yo he conocido muchos apicultores que le ponen la abejita que porque le duele la mano, que porque le duele la espalda, y lo pican y la persona genera el choque anafiláctico. Entonces, eso es de mucho cuidado. Entonces, a mí me gusta más prevenir. Entonces, yo prevengo las picadas, ¿cómo? Poniéndome guantes, poniéndome el overol, verificando que la careta no tenga rotos ni ninguna cosa, aplicando una buena cantidad de humo en las colmenas, no yendo a trabajar de afán. O sea, muchas veces ustedes van a trabajar de afán.
destapan la colmena, abren la colmena, la sacuden, la mueven mucho. Acuérdense que como yo trabajo con abeja africanizada, esos trabajos con las abejas a uno le enseñan mucho más. O sea, yo algún movimiento brusco y de una vez siento las abejas que ya están intentando picar. Entonces eso también lo va afinando mucho en el trabajo. Claro, uno ve con abeja europea que la abeja europea no reacciona tan rápido, no reacciona tan fuerte, entonces permite movimientos un poquito más brusquitos. Pero con abeja africanizada uno tiene que ser cuidadoso con los movimientos. Entonces, y eso es lo que uno le enseña a la gente. Entonces, sea cuidadoso con el apiario, sea cuidadoso con el manejo y evite las picadas. Y uno cómo evita la picazón, pues haciendo todo el manejo previo a lo que habíamos hablado. Sí, aparte es una actividad tan apasionante que muchas veces tenemos amigos o conocidos que nos quieren acompañar. Y recuerden esto, que si no tienen protección completa para sus amigos, no lo lleven, si no arriesguen la actividad, no arriesguen a alguien que ustedes, por su amor que se dedican a la apicultura, a que pase un mal momento porque no se van a dar cuenta, ¿sí? Y este tema de que la apicultora a veces pecamos por demasía, de que, bueno, si nos picó, y hay veces que vamos a las apuradas y no controlamos un día antes de todo lo que tenemos que llevar y salimos con el carro a la ruta y nos olvidamos un montón de cosas y decimos, bueno, vamos igual al apiario. Yo siempre les digo que los accidentes ocurren en los apiarios, como también otra de las charlas que vamos a tener es con los que hacen rescate de enjambres, ¿sí? Lo vamos a hacer con profesionales que se dedican al rescate de enjambres y ellos mismos le van a contar en primera persona a cuántas personas tuvieron que ellos rescatar, ¿sí? Porque querían rescatar a un enjambre y no tenían puesto un arnés y todos los tipos de traumatismo que han llegado a tener por subirse a una escalera sin estar amarrado. La confianza nos hace a veces que cometamos esos errores. Y en el tema de protección también a veces pasan esas cosas, ¿sí? Así que bueno, sigamos con las preguntas. Acá tenemos, ¿las abejas durante el vuelo van eliminando agua del néctar que llevan en el buche melario? Las abejas para volar tienen que tener más de 14 grados. Entonces, de todas maneras, ese aumento de temperatura pues también podría ayudar a evaporar algo de ese agua en el trayecto desde la colmena, desde la flora hasta la colmena. Igual lo que les decía, también cuando hacen la trofalaxia que se están, o sea, la abeja pecoreadora le pasa el alimento a una abeja que está dentro de la colmena, una abeja joven. Entonces, en ese paso de comida en la trofalaxia, pues también ayuda a evaporar agua. Pero la mayor evaporación, si la vemos, es cuando las abejas están paradas encima de los panales, están batiendo las alas, están calentando, aumentando la temperatura y están evaporando la colmena. Entonces, ya cuando uno es un poco más sensible, uno llega a su apiario y saben cuándo están deshidratando néctar, porque uno siente el olor a miel. Entonces, ahí el mayor proceso es dentro de la colmena. Claro, todos esos pasos van ayudando a deshidratar y a inocular con enzimas y de todo, pero sí la mayor parte es dentro de la colmena en donde se está haciendo el proceso de maduración de la miel. Ahí está, la enzima de las obreras para desdoblar los azúcares presentes en el néctar es la invertasa. Sí, es la invertasa. Entonces, la invertasa ya la tienen inoculada en el buche melario, entonces des en cuenta que ella ya le va dando cosas. O sea, cuando ya ella lo empieza a regurgitar, ya eso ya no es néctar, ya es néctar más toda la cantidad de enzimas, más muchos de los microorganismos que la misma abeja también tiene presentes. Perfecto. ¿Tienes tú ahí alguna mientras que yo sigo buscando? El Sidoten funciona. Paola, no sabría decirte el principio activo. O sea, la mejor forma es preguntarle a algún apicultor qué medicamentos utiliza en la zona. No sabría decirte porque creo que ese es el nombre comercial, entonces no sé el principio activo del medicamento. Entonces no sabría decirte. Pero básicamente lo que uno está buscando es eso, parar la reacción alérgica, disminuir la hinchazón, porque acuérdense que el primer problema que va a haber es que se inflamen las vías respiratorias. Entonces lo que yo necesito es evitar ese crecimiento, esa hinchazón. Entonces eso es lo primero que debo dar. Y pues ya en un caso extremo, pues adrenalina.
pero el que aplica la adrenalina tiene que tener algún conocimiento de cómo aplicar la adrenalina. O sea, no es simplemente comprar la adrenalina y tenerla en el bolsillo y aplicarla, sino debe ser alguien que sepa hacer eso. Nosotros acostumbramos mucho en las salidas a campo eh, que algunos de los chicos, por lo general, trabajan con ganado, trabajan con animales, y alguno de ellos sabe inyectar, entonces uno ya lo tiene pendiente. Entonces, con ellos es que uno arma el botiquín de salidas a campo. Entonces, uno es responsable de más o menos 15 personas, entonces uno no puede darse esos lujos. Pues de todas maneras, uno va a ir a trabajar en la finca de un apicultor, entonces uno no conoce el temperamento de esas abejas y pues siempre es necesario tener todo ese tipo de José reacciones. pregunta, José pregunta, si los guantes de cuero retienen el olor de veneno, entonces, ¿qué tipo de guantes se deben usar para el manejo de colmenas? Ahí hay varios. A mí me gusta utilizar los guantes plásticos. Hay unos guantes plásticos que son un poco más gruesos, pero le permiten a uno la movilidad de los dedos, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar ese tipo de guantes de color claro. No, no vayan a comprar guantes plásticos negros porque las abejas también lo van a ver y ya después de que pique la primera, pues va a quedar el olor a veneno ahí en los guantes. Hay unos guantes no es carnaza, se me fue el nombre, de guasa. O sea, no sabría decirles cómo es eso, pero es como un cuero sintético, pero es más suavecito. O sea, no es como tal la carnaza, es algo más suavecito. Entonces eso también que lo venden en las tiendas de apicultura. Lo que pasa es que esos guantes siguen siendo gruesos, pues dependiendo del trabajo que uno haga. O sea, si yo voy a sacar un enjambre, pues yo me pongo un guante mucho más grueso. ¿Por qué? Porque voy a estar manipulando los panales, tengo que partirlos, tengo que cortarlos, tengo que manipularlos. Pues el acceso a que las abejas me piquen las manos, pues es mucho más grande. Entonces en ese momento yo utilizo guantes gruesos. Pero para mis revisiones rutinarias, para mi trabajo rutinario, yo utilizo esos guantes plásticos. Acá dices, desde Venezuela, una pregunta. ¿Se puede identificar los vuelos de defecación? ¿Tienen algún determinado tipo de vuelo para darse uno cuenta? Por lo general, el vuelo de defecación es cerca al apiario, es alrededor del apiario. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero alrededor del apiario crece el pasto más grande. Nosotros aquí trabajamos en la finca se tienen vacas de producción de leche. Y alrededor del apiario crece el pasto mucho más rápido que en el potrero, en el mismo potrero por donde pastorean las vacas. Y claro, si ustedes se dan cuenta, es una materia orgánica que está defecando las abejas. Y si nosotros tenemos 60.000 abejas en una colmena y todas en algún momento salen a defecar, y ahora multiplíquelo por 15 colmenas, pues la materia orgánica que nosotros le estamos nutriendo al pasto alrededor de nuestros apiarios es mucho mayor. Entonces crece más rápido el pasto al lado de la colmena, al lado del apiario, pues toca estar más pendientes de ese crecimiento. Pero sí son vuelos alrededor. Uno ve vuelos alrededor. O sea, cuando la abeja sale a pecorear, ella sale de la colmena, pasa por encima del encerrado y uno la ve que toma rumbo. Lo mismo cuando llega usted la ven con una carga, ustedes, si está recogiendo néctar, ustedes la ven con algo de polen encima, si está recogiendo polen, pues la ven con las dos pelotitas de polen. Pero el resto sí es un movimiento mucho más cercano. Germán dice que a los guantes le dicen guantes de ingeniero. Si son amarillos, que son los más manejables. Sí, son unos parecidos a estos, pero son más delgados, los que le venden a uno para apicultura. En una tienda apícola a uno se los venden, ustedes van y miran. Pues lo que pasa es que esos guantes son corticos y entonces, pero no, pues no permiten la manipulación como tal de las abejas. Y de todas maneras, estos son muy gruesos, pero sí son parecidos a estos. Entonces, obviamente tienen que ir más larguitos porque si no todas las abejas lo picarían a uno aquí en la muñeca. Perfecto, Giovanni. Bueno, ya llevamos 2 horas y media, así que nos quedan varios temas pendientes contigo que los hablaremos en la semana para ver qué día los podemos dar. Así que bueno, si quieres en el día de hoy, ¿tienes ahí alguna pregunta que ha quedado pendiente que quieras contestar? Vamos a pegarle una chequeadita así como rápida. Sí, no, el tema de las nodrizas que van creciendo, ellas más o menos salen al quinto o sexto día a hacer los vuelos de aseo. Y ahí es cuando vemos el drifting o deriva de las colmenas.
Entonces, por lo general, las personas que manejan apiarios grandes de muchas cantidades de colmenas, siempre ven que las colmenas que están a los lados, si es en una línea recta, las colmenas que están en la punta, por lo general siempre llegan más abejas ahí. Pero eso no se ve tanto con la abeja africanizada. La abeja africanizada no tiene tanta deriva. Con abeja europea, uno ve que las abejas llegan a los lados, o a la de al frente, o a la colmena de atrás. Uno empieza a ver eso. Sobre todo se ve fácil la diferencia porque con nuestra abeja africanizada, nosotros tenemos abejas rojas, amarilla oscura, grisecitas, negritas, y entonces una abeja, por lo menos la raza que nosotros trabajamos aquí en esos experimentos era italiana, y la italiana sí es mona de lado a lado, entonces eso se ve facilito cuando hay esa deriva. Y uno se da cuenta de esa deriva porque uno marca las abejas recién nacidas, entonces, pues dependiendo del experimento, entonces en algunas nosotros le poníamos chapetas, y son chapetas numeradas, entonces a uno le resultaba la nodriza 5, que es de la colmena 4, resultó por allá en la colmena 8, que está a 2 metros de distancia. Entonces, esa deriva es bastante interesante. Y pues esa deriva pues también es la que genera mucho también el paso de enfermedades. Por eso, cuando recomiendan hacer un tratamiento en una colmena, hacerla en todo el apiario. Perfecto. Y para los que están interesados en el tema de nosema, ¿sí? Cómo es el tema de recolección de las abejas para llevar al laboratorio, qué se hace en el laboratorio, cómo te dan los resultados, qué resultados te van a dar. En el canal Mundo Apícola ya hay, ¿sí? Videos que tienen que ver con el tema de nosema. Por eso le digo muchas veces, no se queden nada más que con la página o con los vivos de las conferencias que se dan en Apicultura Sin Fronteras. El canal de YouTube Mundo Apícola maneja otra plataforma y otras temáticas, porque tratamos de no generar que los apicultores tengan nada más que una sola comunicación o un solo tema por semana. Por eso les dije, mientras que hoy con Giovanni estamos hablando del aparato digestivo, en el tema del canal de YouTube estuvimos hablando cómo se pasa la invernada en abejas italianas y bullfrogs. La semana pasada estuvimos hablando de cera, de abejas, y en el canal de YouTube estuvimos hablando de tortas proteicas. La semana que viene, que supongo que Giovanni vas a participar, ¿cierto? En el tema de agrotóxicos. ¿Vas a Sí, participar con el doctor? sí, para no perder la costumbre de acompañar en las charlas. Bueno, para que vean, en el canal de Facebook vamos a tocar agrotóxicos y en el canal de YouTube vamos a hablar lo que les conté, ¿sí? Los distintos tipos de fecundadores, de reinas que uno puede hacer y quién sabe ni se imagina. Y estamos hablando que de 3 tipos de cajas diferentes se pueden hacer hasta 8 fecundadores diferentes. ¿Sí? Por eso le digo, las temáticas van, a veces tienen algo que ver, pero son no para públicos diferentes, sino para que ustedes tengan más material. Entonces, terminan hoy, ¿sí? Le ponen un like acá a la página Apicultura Sin Fronteras para seguir recibiendo las conferencias, para seguir participando de las conferencias. Y después, ¿sí? Como yo a veces les pongo, los lunes y jueves en el canal Mundo Apícola TV se suben videos. Y en esos videos, hace 20 días atrás, se hizo un video que tiene que ver con nocemosis. Cómo el apicultor, no que vea la enfermedad, sino cómo el apicultor tiene que recolectar las abejas, porque no es la misma recolección para cuando se hace el tratamiento de varroa. Cómo el apicultor tiene que recoger las abejas, qué tipo de abejas son las que tiene que recolectar, cómo se empacan, cómo se llevan al laboratorio. Nos metimos adentro de un laboratorio, el laboratorio nos explicó el proceso que hacen y nos dio el resultado. Y en el tema de, por decirle, varroa, también tenemos una sección que tiene que ver con varroa y le mostramos cómo se hacen los tratamientos, cómo se hacen los monitoreos y cómo se resuelva el tema de varroa. Recuerden, Mundo Apícola TV no es nada más en YouTube la página de inicio que tiene nada más que 15 videos. Tenemos ya 960 videos. Pongan
reproducción de lista de reproducción y buscan por tema, y si no, pongan el más antiguo, si no, empiecen a jugar, empiecen a darle utilidad a las aplicaciones, pongan el más visitado, el más visto, el recomendado según el tema que ustedes entraron a ver en Mundo Apícola, y lo va llevando porque tenemos en la lista de reproducción, como siempre les digo al final, ordenados por apicultor, ordenados por tema, ordenados por países, porque Giovanni, para él, un mes que tiene que ver con el invierno es un mes de lluvia. Y yo que me encuentro en Mar del Plata, en el día de hoy cayó granizo, ¿sí? Del tamaño casi de una pelota de golf, y tenemos a veces temperaturas bajo cero, ¿sí? 3 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. Hay lugares de mi país, acá en Argentina, donde hay nieve. Entonces, ustedes pueden utilizar toda esta información y depende de donde ustedes son apicultores, pueden ir y acercarse a la lista de reproducción. Quién sabe, no tenemos de todos los países, pero si ustedes están en Centroamérica o en la parte tropical y ustedes tienen, por decirles, 150 videos de Colombia, 270 videos de Perú, 35 videos de México, si son más de las zonas que están bien marcadas las estaciones, como Argentina, Chile, tienen 90 videos de Argentina, 16 videos de Chile, 18 videos de Canadá, hasta mostramos cómo se hace el manejo de colmenas teniendo 50 centímetros de nieve en invierno. Así que recorran porque hay muchísima información. Bueno, Giovanni, para despedirte de las personas que te van a ver el fin de semana con agrotóxico, va a ser un tema muy interesante porque cuéntales, el doctor Tello no solo se dedica a la apicultura, sino que tiene un extra para poder hablar con realmente, para decirle doctor B, y que pueda hablar con el tema de agrotóxicos, ¿cierto? Porque él estudió el tema. Sí, claro, o sea, el profe tiene también unas bases químicas, entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta un poco entender los agroinsumos. O sea, porque realmente no es que no se usen, no es que no se puedan usar. Lo que pasa es que nos hace falta, igual que lo que hemos hablado hoy. O sea, tiene que usarlo una persona que sepa cómo se maneja, dar unas recomendaciones adecuadas, pues para no afectarnos, pues primero que no afecte la planta, segundo no afecte los polinizadores y tercero no nos afecte como seres humanos. Hay una frase que dice el profe Tello que el ser humano contamina lo que se va a comer. Y entonces, pues, si nosotros queremos dejarle a nuestros hijos algo mucho mejor, pues básicamente es empezar a trabajar nuestros alimentos de una manera más adecuada. O sea, démonos cuenta que después de toda la explosión de Revolución Verde, de empezar a producir más, de ser más masivos, de producir químicos, de producir concentrados, de producir mucha cantidad de comida, la parte de alimentación a nivel mundial seguimos en las mismas. La gente se sigue muriendo de hambre. O sea, la estrategia que hemos tomado para el tema de alimentación no ha sido la más adecuada. Y aparte de que se están muriendo de hambre, pues nuestros alimentos están saliendo contaminados y estamos contaminando a nuestras abejas, que es con nuestra materia prima para trabajar. Entonces, muchas gracias por la atención del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema